Así mismo, nosotros siempre salimos a buscar la victoria, pero estábamos conscientes de que el rival también juega y es uno de los principales candidatos al título y creo que Libertad hizo un muy buen partido. Nosotros salimos a buscar, ellos también, y creo que estuvo bien el 1-1. ¿Cómo surgió este convencimiento para que Nacional pudiera estar peleando seriamente el campeonato? Porque faltando 5 o 6 fechas para que termine, nadie puede negar que Nacional es un candidato al título. Con trabajo, con el convencimiento que nos brindó el profe, con su idea. Antes del torneo nos propusimos eso, ser candidatos, o sea, ser protagonistas hasta las últimas fechas, y creo que gracias al trabajo y a la preparación que nos propusimos, estamos logrando eso y esperemos que lleguemos con chance a la última fecha. Carlos, ayer tuviste un inconveniente en el calentamiento. Sí, en la parte del gemelo se me endureció mucho y me pareció raro, entonces le llamé al doctor para ver qué era y me dijo que me iba a masajear y que ya iba a pasar. Nos cuenta nuestro compañero Gerardo Figueiredo, que estuvo ayer en el estadio, pero después viene porque le pegas muy bien para el gol, en donde estuvo muy despierto Murillo para aprovechar el error de Barbosa, y después vos le pegas casi de puntín para dejar la pelota bien lejos de Martín Silva. Sí, así mismo. Por suerte ahí Murillo me vio, acomodé y le pegué 3 dedos. Creo Claro. que era lo que pedía la jugada ahí. ¿Vos jugaste al fútbol de salón, Carlos? Sí, jugué mucho. Jugaste mucho, ¿no? Sí. Sí. Me comentaban tiempo atrás, cuando hiciste aquel golazo a Olimpia, me escribía una persona de esa que siempre aporta datos, me decía que Esa vez fue de zurda. sí, que hiciste muchos Una goles. jugada así. similar también. Claro, hiciste muchos goles así jugando al fútbol de salón, me contabas. Sí, yo prácticamente desde los 8 años hasta los 15 jugué futsal FIFA y después a los 16 a 18 por ahí jugué fútbol de salón. ¿Y a dónde jugaba? Acá me dice, en Villeta, vos jugabas fútbol de salón. Sí, en Villeta jugué los 16, 2 años por ahí. 16, 18 años creo que jugué en Villeta con los grandes, fútbol de salón. ¿Y cómo llegas a Nacional? Por medio del profesor Rubén Darío Subeldía, donde era mi técnico allá en Villeta, y él me dijo que vaya a probar suerte en Nacional, porque él era técnico de la sub-16 o la sub-15 ahí, y me dijo que vaya a probar, y yo fui y quedé para la sub-18. Carlos, ¿dónde te sentís más cómodo? Porque como que Rorro te utiliza para varias funciones, no solamente en el lugar de la cancha, a veces como media punta, a veces como segundo delantero. En el segundo tiempo pasaste a jugar más por la derecha. En una charla anterior recordábamos que tratabas de taponar a veces al volante central del rival. ¿Dónde más o menos te sentís bien cómodo ahí en lo que es el campo de juego? Ayer yo creo que empecé bien de media punta atrás de Jave, pero el profe trata de cambiar muchas veces por lo que pide el partido, por lo que él está viendo desde afuera, y creo que Brian con Orlando también se adaptan muy bien y cambiamos permanentemente de posición. A veces yo voy por derecha, por izquierda, y rotamos permanentemente con Brian y con Orlando. Me siento más cómodo ahí atrás del 9, la verdad. Okay. Si vos le pegabas con la cara externa, probablemente no ibas a conseguir ese efecto de la pelota, Carlos, ¿no? Que le pegue con la externa. Perdón, con la interna. Claro, Si era claro. al revés. Si era al revés. 3 dedos con la parte externa. Sí, era al revés. Probablemente no, porque como te dije, son milisegundos donde tenés que decidir, y creo que eso era lo que pedía la jugada. Sí. Y gracias a Dios se fue bien la pelota y entró. ¿Vos pertenecés a Nacional, Carlos? Sí. Bueno, importante. Y
¿Estás viviendo aquí tu familia? ¿Dónde es? ¿O vos de dónde sos? ¿Sos de Villeta o te fuiste más a jugar a Villeta? No, yo soy de Asunción, Asunción. Así mismo. Bueno, Vivo con mi familia. después del partido de ayer, ¿te sientes todavía que está todo intacto el tema de el camino para ser campeón, verdad? Porque se plantaron bien. Ellos tienen Cerro Olimpia todavía, ¿no? Sí. Segunda rueda. Creo que contra Cerro van a la olla y Olimpia reciben en su cancha. Así va a ser el tema. Así mismo. Creo que ayer, si no se podía ganar, tampoco se tenía que perder. Así que creo que veremos más adelante si nos sirve ese punto. Así será. Muchas gracias, José. Carlos, perdón. Gracias a ustedes. Carlos Arrúa, José Arrúa, el hijo de Nino. Carlos Arrúa, sí, me acuerdo que yo estaba libre, ¿verdad? Sí. Aquella vez de la goleada de Nacional Olimpia, estaba o sea, de licencia. Y me acuerdo que un amigo Carlos Centurión de Villeta me había enviado y hacía varios goles así, que jugaba muy bien al fútbol de salón en Villeta, Carlos Arrúa. Que ayer estuvo a punto de marcar, creo que él tuvo el segundo remate más importante también, por encima del travesaño. ¿Te acuerdas, Dani, cuando Libertad estaba perdido después del gol? Y hay una contra y le pasa muy cerca del travesaño de Silva. Sí, y lo que decíamos desde lo futbolístico, por eso es la consulta, ¿no? Es el comodín de un equipo bien flexible, como le gustan los técnicos modernos, como el caso de Rorro, porque en el segundo tiempo estuvo más cerca de Paraguarí, ahí por la derecha, y que es uno de los grandes protagonistas de este torneo. Estamos con Cristian Domínguez, directivo de Olimpia. Cristian, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Hola, Fede, un abrazo a uno de los muchachos. Cristian, bueno, el disgusto ya quedó manifiesto, lo de San Cristóbal, lo de Venezuela. Creo que si algo mostró el equipo contra Guaraní fue el espíritu combativo que faltó aquella tarde, y ahora se viene algo decisivo el miércoles contra los bolivianos. Sí, así es, pero antes que nada aclarar de que quitaron de contexto totalmente los muchachos que publicaron ese título, ¿verdad? Yo había manifestado mi pichadura como deportista y futbolista que soy, porque tuvimos la oportunidad de traer aunque sea un empate y no se nos dio. Fue más de manera jocosa la descripción, ¿verdad? Pero nada, después lo que hablaron o quisieron dar a entender ahí en el título de que estaba molesto con Sergio y demás cosas, esto es mentira, ¿verdad? Pero bueno, esto es así y para adelante, ¿verdad? Pero aclarar está bien, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Así que no es mi manera dirigencial de hacer las cosas, ni mucho menos, y no lo voy a hacer nunca por prensa. Al contrario, yo aclaré que esas cosas le íbamos a conversar en cuatro paredes con los muchachos, ¿verdad? Y como tiene que ser. Eso uno, dos, sí, mira, contento, Federico, lógicamente. Hoy Olimpia depende de Olimpia en el torneo local, eso era lo que estábamos buscando, los rivales no nos dan, y cada fin de semana cuesta mucho que nos den esa chance, y ayer festejamos el empate de Nacional con Libertad como si fuera una victoria nuestra, porque bueno, está duro, los equipos también, no sé si están como estuvieron tiempos atrás y nos incluimos nosotros también, no hay un dominante, pero bueno, están todos muy duros, todos. Ya nos dimos cuenta que esto iba a ser una final en cada partido y es tal cual. Y bueno, así que contento por estar en la punta, contento por depender de vuelta a Olimpia y ahora pensar a full en el miércoles, no hay otra, ¿verdad? Cristian, es importante, vamos a seguir hablando de fútbol, pero debo consultarte el tema de como dirigente de Olimpia y como referente, porque eso hace mucho tiempo en otras directivas, estás allí en el club. ¿Le sorprendió la aparición pública de Recanate hablando que quiere volver a ser presidente de Olimpia? No, para nada. No sorprendió. ¿Sabían ustedes, manejaban? No, para nada. Yo manejaba tampoco, pero es un olimpista, un expresidente, ¿por qué no va a tener intención de volver al club? Es hasta sano, ¿verdad? Claro, hablaba a partir del 2024, que son los plazos, digamos, legales correspondientes, ¿verdad? Digo porque, hablando un poquito, ¿cómo está la dirigencia de Olimpia? Me cuentan, y es importante cotejar que, más allá de lo deportivo, el tema de la deuda está trayendo muchos problemas. Hace poco se suspendió la asamblea que iba a haber por el tema del protocolo, pero la deuda está muy presente, está muy preocupante dentro de lo que es el día a día de la dirigencia. Mira, yo hasta un punto, Federico,
puedo manifestarme, después no, porque yo no soy, vos sabrás muy bien que yo no soy un dirigente electo. Yo fui invitado por el presidente a trabajar en el departamento del Consejo de Fútbol, así que te diría a grandes rasgos como un olimpista más, como un socio vitalicio que soy, preocupado, sí, claro, preocupado. Le veo al presidente tratando de solucionar y tratando de que esto no, por sobre todo, y lo más importante, Federico, que no repercuta en el plantel, ¿verdad? Y bueno, es con lo que hay que laburar y en lo que se pueda ayudar vamos a estar, ¿verdad? Hasta ahí podría manifestarte, después todo lo que toco yo toco solamente de oído y no sería prudente de mi parte manifestarlo al aire, ¿verdad? Claro, y por ahí es imprudente para mí también haciendo esta pregunta, ¿verdad? Pero reuniendo elementos y cosas que nos cuentan, ¿Brunote está dispuesto a concluir su mandato o está, a ver cómo decir, no sé si preocupado porque él es el presidente, ¿verdad? Tendría que estar más que preocupado, ocupado con el tema de las deudas? ¿Corre peligro que Brunote, por decisión propia, no complete su mandato? No tengo idea. Yo hablé con el presidente demasiadas veces y al contrario, lo veo muy fuerte, lo veo decidido y al contrario, ha manifestado varias veces que bajo su presidencia el Olimpia no va a caer en ningún sentido y bueno, nos llena de satisfacción de escucharle a él seguro y se reúne con gente y tiene su equipo así como el nuestro en fútbol en todas las áreas y está laburando bien. No, al contrario, él está detrás de proyectos importantes, está detrás de los bonos, está detrás de la venta de palco, donde un proyecto muy bien pensado y está con gente de primera asesorándole a él. Bruno. Bueno, un saludo a Cristian, a la audiencia y a los compañeros. Quiero preguntarte sobre los rendimientos que tiene el Olimpia, Cristian, porque uno fue en Copa Libertadores de América contra el Táchira y fue otro el que vimos contra Guaraní. Y Guaraní no es un equipo cualquiera. Es un equipo que juega bastante bien y lo ha demostrado frente al Olimpia. Sin embargo, Olimpia ayer, el sábado, demostró tranquilidad y demostró un nivel de fútbol muy diferente al de Copa Libertadores de América. ¿A qué crees o atribuís, por qué crees que hay estos cambios o altibajos? ¿Y qué tal, Bruno? Antes que nada, un abrazo. Yo creo un cúmulo de factores que nosotros, acá lo importante, tengo yo entendido, por lo menos de lo que yo aprendí, es tener las ideas claras, ¿verdad? Así hasta cuando están mal las cosas, tener las ideas claras, porque eso únicamente nos va a ayudar a poder corregir lo que debe corregir. Entonces, analizando en un contexto general, eso es un cúmulo de factores, quizás un poquitito todos, no solamente hablo de los muchachos, creímos que, y yo admito también, ¿verdad? Creímos que iba a ser un partido donde había que ir a proponer y si iba a ser más fácil, ¿verdad? Y creo que es un factor y nos equivocamos quizás, yo digo quizás porque me gusta hablar de fútbol con ustedes, ¿verdad? O sea, el querer ir a proponer puede ser pudo haber sido un error, ¿verdad? Y no entender de que quizás traer un puntito y jugar un poquitito más cerrado y era más conveniente, era lo otro. No deja de ser cierto que Seixo está conociendo recién su plantel. Antes lo veía a los muchachos desde otro lado y sí creía una cosa o creía la otra, y lo está conociendo hasta como persona y bueno, esas variables uno tiene que tener también como un factor y bueno, muchas veces la gente no sabe, pero realmente el equipo que Olimpia pudo armar, por más que tenga un plantel muy importante, venía golpeadito porque sí o sí teníamos 4 o 5 bajas por semana, que algunos de ellos eran los elegidos y para que funcione mejor el equipo de repente no estaban, había que variar, y de repente eso es otro factor también, Bruno, ¿entendés? Y el sábado, sin embargo, pudimos contar con los muchachos que se cree que el equipo va a funcionar mejor, y son cosas que uno va manejando, ¿verdad? Entonces, creemos y estamos convencidos que a medida que pasa el tiempo, de que las lesiones no nos persigan, de que Sergio tenga un conocimiento más acabado de su plantel, las cosas van a ir mejorando, ¿verdad? Ojalá que haya arrancado el sábado, porque también nosotros tenemos el deseo, Bruno, de despegar como equipo y de tener un funcionamiento más
constante a un nivel que todos estamos buscando, ¿verdad? Cristian, conecta un poco tus respuestas para preguntarte, porque hacías el diagnóstico del torneo local donde no hay un equipo dominante, un super equipo que aproveche la frenada de los otros para dispararse, y eso se ha visto ya hace 6, 7 fechas y permite que estén todos allí aglomerados. Y ese análisis que vos hacías de lo que capaz fue una propuesta más alegre o atrevida, porque uno consciente o inconscientemente y mira el grupo y están Olimpia e Inter de Porto Alegre y están Táchira y Always Ready. ¿Vos crees que también esto se podría aplicar en el torneo internacional, más allá de la chapa que tengan algunos equipos? Por lo que decías, que capaz si hubieran pensado más, mira, acá hay que rescatar como sea un punto, pero después te entran, pero estamos jugando contra un equipo de tal nacionalidad, nosotros somos tal. ¿Afectó un poco eso? No, es que estoy de acuerdo contigo, que esto es fútbol, Dani, vos sabés, ¿verdad? O sea, si hiciste de una manera, ligas palos, si hiciste de la otra también, ligas palos. Entonces, es una realidad con la que hay que vivir. Por eso, yo estoy hablando con el diario del lunes, asumo mi responsabilidad particular. Yo no soy el técnico del Olimpia, yo no influyo en los jugadores, pero soy un olimpista y tengo mis deseos propios, ¿verdad? Mi deseo propio era, pucha, queremos nosotros como Olimpia tener esa capacidad de ir a una cancha y decir nosotros somos Olimpia y así jugamos y podemos ser protagonistas en canchas ajenas, ¿verdad? Pero después cuando perdés decís todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, pero esto es así. Pero por eso te decía, más allá del resultado, Cristian, ¿no crees que también en la Copa, como que más allá de los pergaminos, no existe un super equipo para que vos digas, mira, yo soy tal, salvo poquísimas excepciones? Acá la idea es clasificar, entre comillas, como sea, a la siguiente etapa que recién se va a jugar el siguiente semestre. Sí, coincido contigo. Ir de menos a más, hasta mentalmente, ¿verdad? Pero es complicado, ¿verdad? Es complicado. Olimpia tiene un plantel grande, tiene una hinchada grande y te exigen. Uno también se exige y bueno, al final las estrategias no todas sirven a veces y hay que pensar en, como vos decís, en resumen, al final lo que acaba a cantar si se hizo bien o mal es haber pasado la primera ronda. Cristian, ¿cuánto se juega acá en cuanto a las posibilidades de título Olimpia en el Clásico? Y mira, no sé cuánto, no te podría cuantificar por una cuestión de que realmente estamos todos muy encimados. Vamos a suponer el peor análisis que puede hacer un olimpista, que perdamos el Clásico, gana Libertad y está a 3 puntos nomás, o sea, no se escapa, ¿verdad? Entonces, no sé si va a ser definitorio todavía. Pero impredecible está este campeonato, Cristian, sinceramente hablando. Sí, coincido plenamente, coincidimos con Sergio también cuando hablamos que nadie se está pudiendo imponer, ¿verdad? En dinámica, en físico, en dinámica, en el juego. De repente vos le das un Libertad un buen tiempo y el segundo tiempo cae, y bueno, y nosotros también, y está un poco complicado, ¿verdad? Pero hace lindo también, Bruno, ¿verdad? Hace que sea lindo, ¿verdad? Sí, imagínate, totalmente. El sueño nuestro sería estar 10 puntos arriba ya hoy, y bueno, más allá de nuestro sueño, hace lindo el fútbol, estar ahí todos peleando, ¿verdad? Yo creo que habíamos dicho, creo que con ustedes hace un tiempo atrás, de que esto me parece que va a terminar con 1 punto de diferencia en las últimas fechas. Totalmente. Bueno, gracias, Cristian, por atendernos, muy amable, muy gentil como siempre. Abrazo, muchachos. Un abrazo. Cristian Domínguez, dirigente, integrante del departamento de fútbol del Olimpia. Podemos ir, por favor, ya que estamos con este tema, ir con Sergio Orteman y con Ramón Sosa y escucharlo a Gustavo Costas. Esto en radio y televisión, por favor, si son tan amables los compañeros. Las notas post partido. Estamos hablando de lo que fue el encuentro del triunfo de Cano ante Guaraní 2-1. El gran resultado de ganarle a un rival muy duro, que corre todo el partido y que es muy agresivo. Creo que equiparamos lo que fue la agresividad de ellos y cuando tuvimos la pelota pudimos jugar y encontrar los espacios y capaz ya el primer tiempo habíamos merecido poder dañar más al rival y se encontraron con un gol, mantuvimos la misma agresividad, seguimos confiando en las virtudes que tenemos nosotros hasta que lo pudimos ganar y haber subido el marcador también. No creo que el convencimiento de los jugadores
sabían que enfrentaban a un rival muy dinámico y que nosotros teníamos que estar a esa altura a partir de cuando no teníamos la pelota y cuando la teníamos poder circular y encontrar los espacios que ellos dejaban. Entonces creo que a partir de ahí, del gran primer tiempo que hicimos, entramos de la misma manera y por eso creo que se termina llevando el triunfo. Y fue un partido duro, la verdad. Pienso que fue un partido, los dos buscamos el triunfo, los dos salimos. Pienso que fue un partido que estaba para cualquiera de los dos. Nosotros los errores que cometimos los pagamos caro, pero bueno, un partido donde pienso que los dos, fue un partido a veces trabado, a veces bien jugado, fue un partido muy intenso. No, que nos hacen un gol, pienso un error nuestro de la marca y ahí nos costó la ansiedad. La ansiedad nos llevó a estar desesperado, a veces a elegir mal. Cuando estás ansioso se eligen mal las decisiones. Ahí. Pero bueno, después dejamos todo. No puedo decir nada, pues se dejó todo dentro del campo de juego. Bueno, así teníamos a Gustavo Costas y a Sergio Orteman. Sí. Bueno, lo de Cerro Porteño, Cerro no abandona su lucha por el campeonato. ¿Y qué tal jugó Cerro Porteño, Ariel? Bien, Bruno. Ayer alternando distintas posturas dentro del campo de juego. 3 jugadores que no arrancaron de los titulares. Normalmente en Copa Libertadores arrancó, por ejemplo, Fernandito Velar, que arrancó muy bien. Jugó bien cuando estuvo, durante el tiempo que estuvo en el campo de juego como extremo por la derecha. Después Chiqui lo movió más para un mediapunta. Los titulares guardados fueron Enzo, Aquino y Morales. ¿Verdad? Efectivamente. O sea, sacamos lo de Jan, que por reglamento ahí debe haber rotación. Así mismo. Y Cerro arrancó bien, armó algunas situaciones, buena elaboración. Después como que fue equilibrando Guaireña con su juego físico de fuerza. Y eso hizo que se modificara también su sistema táctico. Jugó a un 4-4-2. En el segundo tiempo Guaireña le cargó, le fue encima. No es que Cerro sufrió porque no generó muchas situaciones Guaireña, pero te aseguraría que tuvo más la pelota y allí estuvo empujando, martillando. Cerro pudo desequilibrar a través del gol de Arzamendia, cuando ya no encontraba el camino allanado como para llegar desde la elaboración o tenencia o movimiento de pelota, con una media distancia, una conducción con la zurda, disparo con la derecha. E insisto, después del segundo tiempo, más de Guaireña, Cerro supo defender en una contra, pudo también sentenciar el partido mucho antes, que no pudo terminar bien algunas jugadas de equipo Arce, pero dentro de todo se impuso con justeza en un triunfo muy trabajado te diría, si me pedís un título. Bueno, vamos a Chiqui Arce, a Troadio Duarte, por favor, las notas después del triunfo azulgrana 1-0 frente a Guaireña. Ahora Guaireña va a ser rival porque preguntamos, se viene el clásico. Nacional. Sí. Y nacionales locales. Sí. Nacionales local, Libertad, ¿con quién juega? Con River. Con el querido, el lunes. Sí, ahí está. Bueno, vamos a las notas. Y que ganamos un partido clave que nos mantiene con chance por pelear por el primer lugar. Tenemos ahora un partido clave, el siguiente, contra nuestro tradicional rival. Y como siempre pasa cuando venimos a jugar aquí, vibrante, duro, difícil, pero estamos muy felices por el esfuerzo hecho, por la forma como lo jugamos, por la intención que tuvimos siempre de intentar convertir más goles para que nos dé tranquilidad. No lo pudimos hacer y fue muy duro hasta, como dije, hasta el final. Me gustó mucho y después lo cambiamos porque Fernando dejó de recibir balones por dentro, para cortar para adentro con su zurda, como había pasado hasta los 15 primeros minutos, si mal no recuerdo. Después pasamos a jugar de vuelta porque ellos lo pueden hacer tranquilamente cambiando de posición entre Mateus, Pachi y Fernando. Y el equipo ahí creo que continuó parándose bien, recuperó de vuelta los espacios que necesitaba utilizar con Pachi, con Fernando, con los volantes, con Mateus, con Mauro, con los laterales, y así convertimos el gol. Y un partido bastante bueno, muy parejo. Creo que el empate hubiese sido lo más justo para nosotros porque hicimos un partido bastante bueno ante un rival, ante uno de los mejores del campeonato. Creo que
en la primera o la única que patean al arco nos hacen el gol y bueno, lastimosamente nos quedamos con esta derrota, pero en líneas generales el equipo jugó bien nuevamente, no nos alcanza eso, pero tranquilos por el rendimiento del equipo en general. No, ahí está. Definitivamente hay dos que se bajaron ya, ¿verdad? Guaireña y Guaraní se bajaron del campeonato y quedan en el mano a mano los 4 equipos. O sea, que se bajó Guaireña. Guaraní nunca se subió Sí, a la si caravana. alguna atisba posibilidad había, era ganar la Olimpia, por ejemplo, no sé. Sí, o sea, Pero- ellos están en el rol de aguafiestas. Sí. O sea, el equipo que, ponele, si Guaireña arranca la próxima fecha contra Nacional sacándole puntos en el Arsenerico, entrarán en esa categoría. No que el equipo de Trovadio vuelva a meterse. Es más, yo creo que allí estarán pensando el tema del promedio, porque cuando sos un equipo que no divide por 3 temporadas y tener una racha de 3 derrotas consecutivas. Pero también era algo que acá habíamos mencionado cuando se dio aquella famosa 4 punteros y un escolta que era Nacional, que al que no le teníamos demasiado crédito era Guaireña, que creo que asumió este rol de ser un equipo durísimo, porque vos agarrás sus últimas 3 derrotas, ninguno ganó fácil. Arranca con Libertad, después lo Olimpia y ahora lo de Cerro Porteño. Y queda un poco, por eso un poco el contraste con lo de Nacional. Nacional sí es un equipo que especialmente contra los grandes no se achica y estábamos también analizando un poco lo que fue el partido de ayer contra Libertad, donde en algunos pasajes asumió el protagonismo y fue inclusive superior al equipo de Garnero. Y después, yo creo que más allá de que Olimpia es el gran ganador por haber llegado a la punta, lo de Cerro también es muy importante por lo que decía Chiqui, porque en esta fecha que fue, había un equipo que se podía bajar de la lucha del campeonato, que era Cerro. Y Chiqui era consciente de eso. Igual, a pesar de todo eso, sabiendo que la prioridad está también en la Libertadores, mira los nombres que guardó. Lo de Aquino, lo de Morales, lo de Enzo también. O sea, todos jugadores de corte ofensivo. Cuando vos sabés que si no ganás quedas muy rezagado. Entonces creo que Cerro también metió un triunfazo para llegar con grandes posibilidades a lo que va a ser el clásico y la recta final del torneo. Pero depende mucho el resultado del clásico, ¿verdad? Porque si hay un empate, por ejemplo, Libertad ya depende de sí mismo para ser campeón. A partir de ese momento. Lo era hasta ayer. O- Y ayer desperdició claro, esa Sí, oportunidad. no, pero si hay un empate en el clásico o que pierda Olimpia, Libertad ahí automáticamente van a quedar 4 fechas, Sí, ¿verdad? sí. En las 4 fechas finales, cerramos el contacto con ABCTV. En las 4 fechas finales va a ser el único equipo que ganando todo su partido va a ser campeón. O sea, que va a depender de sí mismo. Ya no va a depender si va a pasar eso con Olimpia y Cerro. Por eso yo creo que acá siempre es importante el clásico, pero este clásico va a ser determinante. Para pintar ya más o menos qué es lo que puede llegar a pasar o cómo. Sí, porque si llega a haber un empate, ponele. Y Libertad gana. Y Porque Libertad, en teoría, si no le gana a ya River, enfrentó- hermano querido. Pero Libertad ya ya en la enfrentó- campaña no. de Libertad contra Pero ese a equipo lo que diferencia- perdió no, puntos. claro. No, yo Pero sé. a diferencia de Cerro, Olimpia y Nacional, Libertad ya enfrentó a los 3. Sí. En los jardines de Aquelito el partido contra Libertad. O sea, Libertad contra ya River. jugó los 2 partidos con Nacional, los 2 partidos con Olimpia y los 2 con Cerro. O sea, en el camino final no tiene. Nacional tiene todavía, como hablamos con Arruba, a Olimpia y el Cerro. ¿Verdad? Y Cerro Olimpia sí tiene a sí mismo el próximo fin de semana. Sí, Pero más clave para Cerro, más ¿Cómo? clave para Cerro, porque Cerro si no gana y faltando tan poco para final de campeonato, para mi gusto ya se estaría bajando. Y Olimpia, como dijo Cristian, si por allí pierde, estaría solo a 3 de Libertad. Libertad también a veces no te garantiza con equipos de menor porte. Sí, pero matemáticamente igual puede marcarlo, ¿verdad? Concentrado y hay que ver la Sudamericana hasta qué importancia le da a Libertad. No, Libertad no le da No, mucha pero importancia. en la primera Bueno, fecha no sí. le dio. Y entonces No le va a le apretar el dio. acelerador, hermano. Claro. Contra River va a ir con todo, no. Pero fíjate, Ahí- en el caso de Libertad, O sea, la concentración va a estar puesta en eso ya en los pero 4 partidos finales, por ¿verdad? eso, fíjate que en el caso de Libertad, y ahí es donde la abundancia puede ser problema. Vos le preguntas al hincha de Libertad y decís, porque el jueves pasado jugó el equipo suplente, recontra suplente, y ayer jugaron los titulares. Vos me decís que Barbosa es más que Lucho Cardoso, o Viera. Vos me decís que Cou es más que Bangioni. Vos me decís que Bocanegra fue más que Huito Martínez.
Vos me decís que, o sea, y voy nomás al tema de la abundancia. Yo creo que el jueves jugó mejor que lo que hizo ayer. Más allá de que Libertad está jugando mejor que Nacional, hasta el error, horror, llamarle lo que quiera, o como dijo Federico en el comentario, la gran Barbosa. Entonces, yo creo que entra en ese dilema. Te descuidas y capaz el jueves contra Newell's en Rosario aparezcan algunos de los que jugaron ayer. Porque Garnero va a estar, pues en eso todos estamos de acuerdo. Prioriza el torneo local. El tema es qué equipo pones. Pues yo pensé que después lo del jueves Bangioni iba a ser titular. Y ni siquiera fue el banco, O sea, voy nomás a ese tema de cuál es el criterio de rotación. Pero todo ese enfoque tiene que ver con esto lo que charlábamos con Cristian Domínguez. Más allá de lo que ocurra, es como que en el chip está, no, pero Libertad va contra River. Se supone que son 3 puntos seguros. Y uno recuerda el partido de la primera rueda. Recuerdo que estábamos haciendo nuestro peligro de gol y River lo tuvo allí, que le estaba ganando, el expulsado, que el penal... Barbosa hizo sobre la hora el cabezazo, de cabeza al gol. Y que el presidente de River dijo, no, contra Libertad siempre parece que hay un penal medio inventado, polémico. O sea, le costó. Además que Libertad perdió contra Guaireña el 12 de octubre en la primera rueda. Pero objetivamente sí, desde el calendario, lo que sí se da es que Libertad ya no tiene cruces directos. Entiéndase que los otros sí empatan, puede generar el efecto de ayer. O sea, ayer se eliminó un punto en el duelo entre Libertad y Nacional por haber terminado empatado. Atentos, futuros CEOs. Iniciative Escuela de Negocios lanzó un nuevo programa de formación exclusivo para futuros CEOs. En estos tiempos tan desafiantes e inciertos, es necesario prepararse como líder para hacer de la empresa una fuente de ingresos sustentables. Si quieres conocer más sobre el programa de alta dirección de formación de futuros CEOs, solicita más información a través de sus redes sociales. Encontralos como @iniciative Iniciative Escuela de Negocios. Seguro pasaste por Milano Casi Alverde y te fijaste en la nueva estación que están por habilitar, ¿cierto? Ya está lista Petrosur, levanta la bandera de la calidad internacional, certificada y el menor precio del mercado. Mucho más cerca Petrosur para que llegues a donde quieras y además están de promo. Aprovecha ya para cargar su fórmula a menos 300 guaraníes por litro. Nos vemos en la nueva Petrosur. Bueno, ¿cómo está el campeonato ahora? La tabla de posiciones, los resultados, por favor, Ariel, y todos los detalles que tienen que ver con este campeonato. Ya la próxima fecha también. Hay que ver el camino de los distintos equipos, el camino de Libertad, el camino de Olimpia, de Cerro, de Nacional. Nacional, decían ustedes, todavía con cruce directo frente a Olimpia y Cerro. Sí. Olimpia en ¿y en la qué fecha, Visera y Cerro Porteño en la olla. La siguiente después de esta. ¿Cómo? La siguiente después de esta. Y además es fecha seguida, porque uno recuerda justamente, Nacional le ganó entre semana un fin de semana a Olimpia y le había ganado entre semana a Cerro Porteño. Esto pinta como que se va a definir en la última fecha. Depende de las conexiones. Fíjate, Bruno, si esta fecha que se fue, si Cerro y Olimpia pinchaban y Libertad le ganaba a Nacional, hoy estaríamos diciendo torneo liquidado, el clásico va a ser quién pone un equipo más paralelo. O sea, depende mucho de las combinaciones. Inclusive acá, por ejemplo, un oyente me pone una combinación para que después de la siguiente fecha haya 4 punteros. ¿Cuál? Y acá me dice, si Olimpia pierde contra Cerro, si Libertad pierde contra River, y si Nacional empata, habrá 4 punteros con 26. Imagínate. Y 4 fechas de disputa de campeonato. No, apasionante, no recuerdo un campeonato así. Llegaron las ofertas a Inverfim. Realizando tus compras entre el 5 y el 30 de abril vas a encontrar descuentos especiales en hornos, cocinas, heladeras, acondicionadores de aire, lavarropas, bicicletas, smartphones, muebles, somiers y mucho más. Además, con tus compras en productos seleccionados, te llevas a regalos increíbles. Para enterarte más, visita las redes sociales o vía WhatsApp al 0981-288-828.
18. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Quese, con la calidad de lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Bueno, estamos hablando acá lo de Barbosa. ¿Qué quiso hacer, verdad? Yo no recuerdo un jugador del fútbol paraguayo que haya tenido tantos errores así con blooper consecutivos. No, pero ¿Alguna vez le pasó a Alfredo Aguilar cuando estaba en Guaraní? Con la valía que claro, supone ¿en qué su... partido? ¿En qué partido? En los partidos decisivos. No, pues ¿cuánto le costó a Libertad, hermano? ¿Y en qué lapso? Y 4 puntos. 4 puntos, sí. Y también se anota como un error importante. Pudo haber sido 4 puntos o más y una tarjeta de otro color. Contra Morales. Porque el tema de la doble patada con Morales. O sea, yo pongo... Y con el partido en el primer tiempo todavía, claro, ¿no? Pudo haber incidido un montón, claro. Y con lo bien que patea Libertad. Ayer metió una jugada de dibujito animado, ¿verdad? Eso al margen, pero Libertad tiene recursos. O sea, Tacuara, Enciso, Boca Negra. Cometió una falta con una doble patada. Y lo del Pollo y lo de ayer. O sea... Todo bien en teoría, ¿qué es lo que te da Barbosa? Pero estamos hablando a mí de no me gustó nunca, y no es que quiera ser oportunista y hacer leña del árbol caído, porque me parece un central muy pesado, que le cuesta desplazarse. No te garantiza la seguridad que un central, así un equipo pretendiente como Libertad, tiene que tener. Su desplazamiento es muy lerdo. Para mi gusto es muy lerdo. Repito, no estoy haciendo, no quiero hacer... Yo en la transmisión dije ayer después del gol... el movimiento cuando es lento, duro, cuando le cuesta girar. Es duro. Es duro. Duro. Sí. Y llama la atención porque no es la primera vez que se equivoca. Ya previo a que haya venido a Libertad se hablaba de ese tema y se muestra pues en los videos. Pero inclusive no solamente digo esto por sus errores, sino que su primera faceta, que es la de marcar, su desplazamiento, allí a mí ya me genera un montón de dudas, su lentitud y la... Y con Barbosa en menor medida podemos analizar lo que solemos hablar acá de la selección, con el tema del perfil que quiere el entrenador, y uno dice, espera, pero hay una lista de prioridad. Vos al defensor primero querés que sea un buen marcador, y después hablamos... Después no, pero si vos sos un equipo que tiene el 80% de la posesión, vos querés, o sea, yo entiendo el tema del debate, pero a lo que vos estás apuntando, yo lo que le sumaría es, yo no sé si falta que alguien le diga, mira, si vos viniste pensando que el fútbol paraguayo es un fútbol de una categoría menor donde vos te podés pasear, porque tampoco es que tiene con qué, ¿verdad? Pues, no sé si el hincha le ¿te acuerdas de ese fabuloso partido donde... Recién recordamos, su aporte fue el gol contra River ahí en el tiempo de descuento. Porque lo del Pollo y lo de ayer, o lo de Morales, vos podés meter distracción, estaba pensando en otra cosa, se le perdió la jugada, el ritmo, y ese tipo de situaciones para alguien que vino con un caché importante. Estamos en línea con Walter González. Walter, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿todo bien? Felicidades, Walter. Muchas gracias. ¿Vos llegaste a ver ya que Roque iba a entrar? Antes de tu gol. Sí, vi, pero no sabía si era yo o otro. Ah, o sea, no estaba seguro. Digo, no es que tampoco por eso agarraste y dijiste, bueno, yo voy a hacer el gol antes de irme, no sé, una cosa así. Pero raro fue, ¿verdad? Porque metiste el gol y fuiste cambiado, ¿verdad? Pero Walter metió el gol y después estaba mirando si igual le iba a cambiar o no igual, y claro. No, igual ya estaba un poco cansado, porque mira, jugué otra vez después casi 7 meses, completé más de 50 minutos. Después, claro, y te pasa factura el hecho de estar tanto tiempo parado. Claro, totalmente, claro, porque el cuerpo se acostumbra. Walter, ¿cómo haces para ganarle a Fernández? Porque hay una jugada ahí realmente espectacular, no solamente por la definición, sino cómo te quedas con la pelota, ¿verdad? Hay un pequeño desplazamiento que le hace el famoso choque, que te puede hacer a veces el defensor o que puede hacer el delantero, ¿verdad?
Claro, o sea, solo le cuerpeé, o no hice nada de otro mundo, solo utilicé mi cuerpo y le gané la posición. Vos tenés mucha resolución, Walter, ¿no? En el momento de estar cerca del área. No tenés mucha duda normalmente. Porque vos cuando ganaste, toda la sensación transmite que ya tenías bien resuelto lo que ibas a hacer. Y la verdad lo primero que pensé fue en apoyarme. Busqué como 3 segundos, fue donde pensé en darle a Ale, y después vi que el arco estaba ahí y decidí rematar. ¿Estás para el miércoles? Claro, estoy para... Sí, el técnico decide, estoy a disposición. Claro, porque partido clave, 10 de la noche, Olimpia Always. Y ¿Cómo? Que es un partido clave el de Olimpia, el miércoles ante el Always Ready. Sí. Y es a las 10 de la noche. Digo, inclusive me dan el reporte acá que si Roque no está completo, arrancarías vos de titular. Y es lo que te digo, yo estoy a disposición del técnico. Si él decide, claro que voy a estar. Walter, ¿qué te pidió el técnico y qué tal el entendimiento con Pollo? Porque uno sabe que vos sos más 9, pero en algunos movimientos veíamos que vos te salías un poco hacia la raya para que él pueda entrar y viceversa. ¿Cómo fue un poco el tema de complementarte con Recalde? No, el técnico me pedía para que le atajara los centrales ahí, para que Pollo tenga más espacio ahí en el medio. Pero a veces yo me movía más a la izquierda para que él pueda recibir más la pelota, para que yo pueda atacar más. Sí, de hecho la primera jugada ya al comenzar nada más hace ese movimiento de tirarte un poco a la izquierda para luego... Exactamente. Sí, nos habíamos percatado de eso. Sí. Walter, volviendo al tema físico, porque habías entrado bien en aquella jornada de la goleada contra River. Después, ¿qué pasó? ¿Tuviste una recaída? ¿Fue otra lesión que te hizo demorar tanto para lo que fue la jornada del sábado? Fue otra lesión, porque después una lesión siempre quiere venir otro, porque el cuerpo a veces se tiene que adaptar a los trabajos otra vez, y por eso a veces la pisada o la postura mal me complicó un poco la cadera. Y vos ya contabas que antes del gol igual ya estabas un poco cansado. Eventualmente para el miércoles, para el clásico, vos todavía no estás para 90 minutos intensos, estás para 1 hora, estás para... te fijas una cantidad X de minutos para decirle a Orteman dar el 100% en este lapso. No, y si nos ponemos a analizar, si completé 65 minutos bien después de mucho, creo que ahora ya estoy para completar los 90. Ese es un dato no menor, ¿eh? O sea, crees que ya estás en un 90%. Claro, totalmente. Perfecto. ¿Por qué los altibajos crees? Porque se jugó muy bien contra Guaraní y Guaraní es un rival de fuste, es un equipo que juega bastante bien. ¿Por qué contra Táchira no se tuvo ese mismo rendimiento? Y creo que los partidos son muy diferentes, cada partido a veces se presenta de otra manera, diferentes técnicos, los técnicos a veces tienen su forma de jugar. Por ejemplo, Guaraní no jugó con una defensiva tremenda porque en el primer tiempo no teníamos espacio. Perfecto. Walter, felicidades, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Bruno. Un abrazo, felicidades. Gran momento de Walter González ayer en el partido de Guaraní, el sábado. El sábado, sí. El sábado. Segundo gol, el segundo partido jugado. Bien, mostró mucha potencia, es el jugador que conocíamos, ¿verdad? Y una definición espectacular. Extendiendo con esto que en Olimpia, creo que ahora después lo de Táchira y lo del gol de Walter, se vuelve más terrenal el debate. Lo que antes era, no, ¿cómo vas a hablar de eso? No, ¿cómo se te ocurre que, a ver, la dupla
Walter González, Jorge Recalde rindió mejor que la dupla Roque Santa Cruz, Jorge Recalde. Más allá de las posturas defensivas de los aurinegros, el venezolano y el paraguayo. Y creo que van a entrar en ese tema de cómo ir rotando, cómo ir viendo, para ver quién arranca. Por eso le hacía porque yo creo que con Walter, más que futbolístico, el dilema era físico. Porque hace cuánto fue ese partido contra River, y uno decía, bueno, de ahora es más para ponerse a punto, y después tuvo esa lesión, y uno supone que debería jugar el equipo del sábado, con el asterisco de quién reemplaza a Alejandro Silva para el partido de este miércoles, porque y ahí incluyo lo de Olveira, lo de Polenta también, porque no creo que Orteman haya colocado a Olveira para decirle quiero darle minutos al arquero que vino y todavía no había jugado un solo minuto. Yo creo que algo habrán sentido los del cuerpo técnico con Aguilar en Venezuela. Se nota que no hay un fijo, más allá de Saúl Salcedo, Luis Cáceres, el tema de la disponibilidad o no de Carlos Rolón. Y creo que Polenta el sábado mostró, más allá de que todavía capaz no está en el 100% de lo que es el ritmo, el estado, pero con algunos gritos, con algunas órdenes, me parece que le dio algo que hace rato la defensa del Olimpia no tenía. Y Olveira también. Si bien es cierto, no es que le patearon mucho, pero cuando fue, cuando se precisaba de su situación, él respondió muy bien. Y también tiene eso de pegar el grito, de ordenar a su defensa, de tener un voz de mando, que también le falta a Olimpia. Eso se notó perfectamente en la Copa Libertadores en San Cristóbal. Y lo de Polenta es un líder nato, uno ve y percibe que es cierto que le falta ese ritmo de juego producto de su largo parate, pero que te ordena la defensa, que es un despertador en el fondo, como cuando el equipo necesita salir o hubo un cruce. Sale con buenos pases de zurda también, ¿verdad? También. Pero mostró muchas cosas. Esa voz de mando. En un sector que se sigue buscando. Y fíjense, podría ser un central o hasta dos centrales. Olveira, yo creo que ataja Olveira. Me parece. Yo también. No, pues para mí es quién reemplaza a Ale Silva. Y Walter González decía yo, hasta condiciones normales, para mí, si está él bien físicamente, tiene que arrancar con Recalde. Claro, ahora, ver cómo se arma el sector del medio ya es otro punto, ¿verdad? Otra cosa. Igual si nos basamos en lo del sábado, creo que tanto Richard como Quintana. Lo que pasa es que, bueno, si voy a agarrar el Richard Quintana de Táchira, decir no. Voy a agarrar el Richard Quintana de Guaraní y decir sí. Habrá que ver cómo está Ojeda también, que ¿cierto? Es el reemplazante, pero... ¿Qué tema es eso, verdad? ¿Qué planteamiento, qué disyuntiva para el cuerpo técnico? Y después uno se pregunta también a la vez, ¿por qué no jugó así Olimpia en San Cristóbal? Ese ritmo, esa predisposición que tuvo de entender que hay que jugar con intensidad los partidos. Vos sabés lo que nos dijo Cristian. Yo más o menos, por eso cuando le estaba ordenando la consulta, ahí pegó tipo, sí, pero... El tema de... No sé cuánto habrá decidido el tema. No, pero estamos jugando contra un equipo venezolano. Porque quiere hacernos más ya que está... pero el problema es que Olimpia ya no tiene autoridad para... Este plantel de Olimpia para pensar eso. Pero ¿cuánta experiencia ya tuvo de... A la pucha, contra Delfín, contra Defensa de Justicia, que no era Defensa de Justicia ahora? Ariel, ¿cuántas veces? Y allí, ¿por qué no nos metemos todos también? Cuando vemos el sorteo. Vos fuiste el que dijo cómo era. Claro, que era... ¿Cómo era? Facilucho. O sea, y vos decís, esperá. Porque objetivamente, por cómo vos lo planteas ahora, pues decir, espera, vos estás en condiciones de catalogar como facilucho cuando vos venís de quedar último en el grupo donde estaban Defensa de Justicia y Delfín. Objetivamente no. Claro. Pero ¿cuánto dice el tema? No, pero esto es Olimpia, la camiseta, la tradición, la historia. Y están jugadores peso pesado allí también. O sea, entonces... Pero no puedo creer, Dani, ¿verdad? Yo estoy afuera y digo eso, ¿verdad? Pero... Creo que tengo derecho porque... Y lo que están adentro... Yo creo que no voy a incidir, supongo, ¿verdad? Pero el que está adentro, y si yo ya estuve adentro, y van 3 o 4 años así de que viene un equipo en teoría mucho más débil que te elimina o que te hace partido o te gana, yo si soy jugador de Olimpia voy a entrar ya con un permanente estado de alarma producto de la experiencia.
que me dieron lo que pasó anteriormente en 3 ediciones de Copa Libertadores, señores. Vamos a entrar con todo acá porque ya tenemos experiencia. No podemos volver a fracasar. Claro, pues yo me agarro a lo que vos preguntabas, porque sabes, para mí la ecuación era al revés. Cuando vos decís, ¿por qué no se jugó así el martes pasado? Yo creo que el sábado pasado se jugó así por lo que pasó el martes. ¿Se entiende? O sea, para mí, cuando vi los primeros 15 minutos del Olimpia el sábado a la noche, esto es una reacción, no solamente por el tema, miran por lo que dice la gente, miran por lo que dice la prensa, sino que ellos mismos dijeron, no puede ser que nosotros juguemos así. O sea, yo te cambio a decir, lo del sábado fue una reacción a lo que se hizo el martes. Y cuando vos planteás, ¿y por qué el martes no se hizo? Y porque se fueron sin sin un despertador o sin una alerta para decir, acá no jugamos, porque dentro de todo era la primera fecha de un partido, de un formato de 6 encuentros y que iba de visitante. O sea, yo creo que si Olimpia se fue con una mentalidad diferente, no ideal, y el mejor ejemplo, más ya que se dice, no, pero fíjate, no hay que comparar lo que después al día siguiente ocurre con Cerro. O sea, en el tema de las posturas, porque acá habíamos coincidido. No es que Olimpia perdió el partido contra Táchira porque, no, pero que el mediocampo es lento, no, pero que él perdió por distracciones, irresponsabilidades y situaciones que en el fútbol de alta competencia no puede dar. La roja de Silva, que te hagan 2 goles en 2 minutos después de que vos hayas logrado un gol, que te toquen 3 veces en el área Paredes. O sea, eso no tiene mucho que ver con problemas endémicos que tiene Olimpia. Entonces yo voy más al tema de las posturas. Y porque, a ver, voy a decir el doble 6, la vez pasada Richard pisaba el área, Quintana descargaba, Sosa y Ale Silva mismo. En el partido contra Guaraní. Yo ahora primera que he visto un volante que me parece que los volantes de Olimpia, mejor dicho, no veía hasta este partido. Viste que los volantes modernos pues ahora son los que te ganan la espalda de los volantes rivales, que te caen por los costados, que van al área. El sábado yo he visto que eso, por lo menos un par de veces hizo Quintanita. ¿Sí? Un par de veces por lo menos. Y esa es la gran diferencia que te marcan otros volantes, principalmente los volantes de Cerro Porteño. La jugada de... A ver, ¿cuál es? La jugada que termina en el travesaño del cabezazo de Pollo. Esa es una jugada donde sube a Quintana, Quintana está casi en la función de Pollo. O sea, y porque Richard estaba en la función de Quintana. Trato de colocar nomás así nombre para entender cuán adelantado estaba jugando Olimpia. Entonces, yo creo que el sábado Olimpia demostró que puede. ¿Qué puede dejar como interrogante? Dura 15 minutos ese fútbol de alta intensidad, ese fútbol que, por ejemplo, Gorosito se pasaba diciendo el ritmo de Copa se juega de otra forma, porque después Queco hizo lo que quiso detrás de esa línea de los volantes. Así que me parece que deja también situaciones para analizar lo que puede ser el partido fundamental de pasado mañana contra Always Ready. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, contanos, Cerro, ¿cómo está? Bueno, me imagino que, claro, se amaneció de una manera muy especial en el mundo Cerro, y lo del partido del miércoles de Copa Libertadores de América. Y yo creo que a partir de este momento, Bruno, tenemos que centrarnos en la recuperación de Robert Morales. Cerro Porteño el miércoles a las 18 recibe a La Guaira en la Nueva Olla. Y por el momento Robert Morales todavía no está confirmado. El delantero, que es goleador justamente de Cerro Porteño en esta temporada, continúa con el proceso de recuperación, el día a día, mucha fisioterapia, poco esfuerzo para él en las sesiones de entrenamiento, y de manera a poder recuperarlo en óptimas condiciones para el partido contra La Guaira. Repetimos, el miércoles a las 18. Ayer, en Villarrica, después del partido, en plena conferencia de prensa, Chiqui Arce hizo referencia a la situación de Robert Morales, que si bien es un golpe, nada que no pueda recuperarlo, o que no puedan recuperarlo con sesiones de fisioterapia y mucho descanso. Pero después, cuando mencionó la cuestión de un delantero o un delantero con otro acompañante, 2 puntas, él dijo que hoy día, en este momento, está complicado implementar eso porque todavía no lo tienen a Robert Morales. Entonces, después consultando, me dijeron que va a ser en el día a día
van a hacer todo lo posible para recuperarlo, pero que hoy día todavía no está confirmada su presencia para el partido del miércoles. Todavía quedan, un día más como mínimo de entrenamiento y después todo el día miércoles para recuperarlo y ponerlo en óptimas condiciones de cara al partido contra La Guaira. La Guaira sorprendió porque le estaba ganando el Atlético Mineiro 1-0 y empató finalmente el equipo brasileño, terminó 1-1. Hablando del fútbol brasileño, renunció Holland. Previo al partido frente a Boca dejó Santos. Otro de los estrafalarios técnicos, ¿verdad? Que de la noche a la mañana te puede... Pero recibió amenaza. Sí, no, ya sé, pero... Su casa parece que... Una amenaza bien fuerte a él y a toda su familia y... Allí ya tomó la decisión, pero se ofreció a dirigir... Bueno, es la primera vez, Independiente es la misma cosa, inclusive hubo un proceso de por medio en el caso Holland, ¿se acuerdan? Claro. Que se peleó con su preparador físico, él tuvo un problema con que se fue, ¿cómo es que le decían? Está preso inclusive, era el jefe de la barra de Independiente. Lo agarraron en plena autopista, lo agarraron a él y se subieron claro, a su auto. Él le pidió una mensualidad. Sí. Bebote. Bebote. Le pidió una mensualidad a Holland. Ese fue el primer problema. Después que hizo Ariel, ya fue después de haber arreglado contrato, porque Holland gana la Sudamericana y renuncia. Dice, no cierro más contrato, por lo de Bebote. Sí. Y después se pelea con el preparador físico, que ahora es preparador físico de Crespo. Hernán Crespo, que dicen que fue el hacedor de todo. Pero esto fue bravo lo que le pasó en Brasil. Cualquiera podría tomar, solamente cualquiera iba a tomar la decisión que él tomó. Dice el presidente de Santos, hubo casos de incendio en su apartamento, estallaron cohetes, esta situación le incomoda. Tipo Datilio de Ayú, que dijo, algo personal tiene con nosotros, le tomamos su camioneta. Pues claro, no. Sí, le tiraron fuego. Así dice, hubo casos de incendios en su apartamento, estallaron cohetes y esta situación lo incomodaba. Bueno, ¿quién no? Esta situación le incomoda. Bueno, faltó nomás que ya no está acostumbrado. Y Soteldo, su crack, ya se fue. Al Toronto. Ya se dio la operación. Sí. Mirá vos. Bueno, Juanma, 18 horas de partido. Contanos más sobre el Cerro. Que entrenó hoy a las 9 de la mañana nuevamente en Barrio Obrero. Los que tuvieron mayor cantidad de minutos, así como lo adelantaba Chiqui Arce en conferencia de prensa, prácticamente van a hacer todos trabajos regenerativos de aquí hasta el final de la seguilla de partidos. Después mañana a las 8 nuevamente, allí seguramente por la noche va a salir la lista de convocados. Y con una salvedad, para este partido de Copa Libertadores sí van a concentrar. Para el partido de ayer, los futbolistas, después del entrenamiento del sábado, quedaron libres de vuelta y se presentaron a la mañana. Ayer a las 9 aproximadamente se presentaron al club, donde allí se prepararon y fueron rumbo a Villarrica. De vuelta después del partido, cada uno a sus hogares, y hoy, luego del entrenamiento, o mejor dicho mañana, ya cuando salga la lista de convocados, van a quedar allí concentrados en el predio de Barrio Obrero. El partido el miércoles a las 18 contra La Guaira. Daniel Farías, quien fuera asistente técnico de su hermano César Farías, cuando tuvo ese breve lapso en Cerro Porteño, es el entrenador de La Guaira, quien, así como mencionaba Bruno, estaba sorprendiendo porque en la primera fecha del Grupo H, el mismo día que jugó Cerro Porteño contra América de Cali, ganó prácticamente durante todo el partido. Después, en el segundo tiempo, empata Atlético Mineiro y tuvo incluso también su oportunidad para ganar. Pero es un equipo bastante ordenado, así que va a ser un partido complicado. No por ser un equipo venezolano, Cerro Porteño la va a tener fácil el miércoles. ¿Cuál es la hoja de ruta de Cerro de acá en adelante? Después, el jueves, luego del partido de Copa Libertadores, vuelven a entrenar a las 9 de la mañana. Viernes, a las 18 el entrenamiento, y ya posteriormente a eso también está en la agenda marcada la concentración de cara al clásico del día sábado a las 20 ante Olimpia. Van a quedar concentrados también para posteriormente ya encarar lo que va a ser el compromiso por la tercera fecha del Grupo H en Brasil contra el Atlético Mineiro. Esa es la agenda que ya está marcada para el plantel de Cerro Porteño. Repetimos, hoy entrenador a las 9, mañana entrenamiento a las 8, quedan concentrados los futbolistas que están convocados para el partido ante La Guaira. Después de entrenamiento el jueves a las 9, viernes a las 18, concentración de vuelta, partido ante Olimpia a las 20, el día sábado a las 9 horas. ¿Cuál sería el probable equipo, repetí por favor, de Cerro Porteño ante La Guaira el miércoles a las 18? Sí, vamos a guardar igual de todas formas cómo transcurren las horas, los entrenamientos, pero
lo más probable es que no salga mucho Francisco Arce de lo que había planteado en el primer partido contra el América de Cali. Va a depender mucho de la recuperación de Robert Morales para ver si es que va a intentar o no modificar e meter un hombre más de punta para que jueguen de vuelta Boselli y Morales, pero caso contrario estaría siendo más o menos el mismo, es decir, con Jan en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Santiago Arzamendia, Enzo Jiménez, Ángel Cardoso Lucena, Matías Villasanti, Claudio Aquino, Federico El Pachi Carrizo, Robert Morales o Mauro Boselli. Ese es el probable equipo que va a presentar Cerro Porteño para enfrentar a La Guaira el miércoles. Ayer le hacíamos la consulta a Francisco Arce sobre Juan Patiño, a quien lo veíamos recibiendo masajes al regresar del entretiempo y después incluso los primeros minutos del segundo tiempo con alguna muestra de renguera, pero comentó Francisco Arce que fue un golpe que sufrió en el partido durante el primer tiempo ayer contra Guaireña y no es nada que revista gravedad. Bueno, ¿qué más sobre Cerro, muchachos? El caso de Arzamendia, la forma que les pega, ¿verdad? Porque normalmente es más fácil que... Viste que es zurdo Arzamendia, le pegó con la derecha. Sí. Pero a veces es más fácil, va más al diestro pegándole con la zurda. Por ejemplo, Otálvaro, pongo un ejemplo, Otálvaro es diestro. Y siempre él engancha y después le manda al centro con la zurda. Pero o sea que yo tengo una convicción sobre Arzamendia. Para mí él maneja también su derecha. Y muchas veces lo he visto conducir más en velocidad con derecha que con la izquierda. Vean nomás. Él cuando conduce. Cuando va por era bien zurdo, hacía goles con derecha, que era Brian Ayala. Le hizo 2 goles a Anthony Silva de media distancia con el pie derecho, muy parecido al que hizo ayer Arzamendia. Siendo zurdo, ¿verdad? ¿El de Nacional? El que está Nacional, jugando por Independiente de Campo Grande, me acuerdo los 2 goles a Anthony Silva, pero sí es cierto, y creo que en gran medida por eso sorprende también al arquero, ¿no? Sí. Porque vas a pensar que te va a tirar de zurda, y aparte por el momento en el que sale, él hace muy bien. Fíjate que tal es así que creo que a veces titula una parte de derecha, porque una extrañeza, más allá lo que dice Ariel, que es cierto, él acompaña mucho, pero el remate final que le dé derecha es muy difícil, no registra mucho. Lo que plantea Bruno es lo que aquella vez charlamos con lo de Guillermo Benítez. Sí. Porque al haber más diestros, tienen que acostumbrarse a manejar la izquierda. Y al ser medio, entre comillas, una rareza el zurdo, al zurdo ya ese hecho se lo destaca, entonces no hay demasiados quienes manejen la pierna derecha. Y lo que vos apuntar, Ariel, es más de conducción. Sí. Yo no sé si Arza tiene otro gol de derecha. No. O sea, lo que yo ayer cuando veo el gol es, lo que me percato es práctico. Esto es producto de práctica, porque todos le dijeron, a vos no te voy a dar la izquierda y si querés patear con la derecha. ¿Sabe a qué voy? A muchas veces, recordando mentalmente, jugada donde Arzamendia llega a línea para pegarle y se acomoda el perfil para la zurda. Claro. Ahí te da la pauta que, más allá de la conducción, él no tiene muchos remates. No. Siempre elige la zurda para perfilarse, a veces pierde tiempo, o termina en centro porque perdió espacio. Entonces, por eso sí, una rareza total, un gol de derecha de Arzamendia. Para mí eso es producto de entrenamiento. No sé si habrá sido Chiqui o alguien que le diga, practica porque, a ver, porque el marcador siempre sabe cuál es el lado débil y fuerte de su rival. Y vos vas a decir, yo hasta te voy a regalar tu lado débil, pero no me vas a ganar con tu lado fuerte. Y es más, si vos ves la postura, tanto del que lo está marcando como el que quiere hacer la cobertura, cuando se percata que le va a pegar, es medio tardío. Y ahí puedes decir, esto es producto del entrenamiento, producto de la convicción, porque no es la típica del jugador que, no me das mi lado fuerte, voy a finalizar la jugada, porque soy defensor, si acá yo saco un tirito, va a quedar muy mal el sector a defender, el izquierdo en este caso. Pero allí vos ves que Arzamendia va con la convicción de pegarle como le termina pegando. Por eso digo... Mira que fue clave porque el partido estaba muy equilibrado después. Es que, a ver, vos, Daniel Faría... La victoria. Si Daniel Faría, el técnico de La Guaira, tenía hasta ayer el scouting, mira, juega Arzamendia como 4, y es un tipo que tiene una zurda tremenda, centra muy bien, desbordes...
y hace pared, y ayer dice, espera, también tiene derecha. O sea, son cosas que vos le vas agregando para el valor, el plus que tiene ese jugador. Y entonces realmente es para destacar lo de Arzamendi ayer, no solamente porque fue el único gol del partido para dimensionar la importancia de la jugada, sino que le va agregando una faceta que, repito, es algo que se nos haya pasado, porque hasta quiero recordar jugadas que no terminaron en gol, pero mira que bien había pateado con la derecha para decir, mira, este te patea con las dos piernas, así que vos como marcador no podés regalarle un sector. Así que muchísimo mérito para mí del lateral izquierdo, que con su gol le dio 3 puntos de oro a Cerro. ¿Algo más, Juanma? Sí, mencionar que lo de Matías Villasanti está cerca de renovar el contrato que lo va a unir a Cerro Porteño hasta el 2024. Hacíamos la consulta ayer y confirmaban eso, que están ahí a un paso nada más y que es cuestión de horas. También mencionar que Villasanti estará a disposición para el Superclásico. Viene jugando con 4 tarjetas amarillas, pero al no ser amonestado en el partido de ayer, estará a disposición de Francisco Arce también para el Superclásico. Después, a partir de ahora ya seguir la recuperación de los futbolistas de cara ya al partido del día miércoles ante La Guaira. Bueno, perfecto, Juanma, un abrazo, muchas gracias. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. ¿Tenés el gol de Cerro Porteño, mi querido Martín Ariel? Y vamos a seguir con la programación. Tenemos que repasar la fecha, todo lo que ha dejado esto. 12 de octubre goleó 3-0 a Sol de América. Sol está hoy en zona de descenso, es decir, juega la promoción. El penal a favor del segundo, para el segundo gol de 12 de octubre. El gol de Pablo Velázquez. Sobre la línea, una jugada también similar a la que ocurrió con el jugador de Nacional. Así enseñó. Cerro, 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 siempre Cerro triunfará. Cerro, 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 siempre Cerro tu papá. Pelota para Arzamendi. Arzamendi, la jugada personal, enganchó por dentro, tiró por la derecha. Arzamendi. Cerro Porteño, gol del Ciclón, Santiago Arzamendi. ¡Qué jugada! ¡Qué definición! Conducción personal con la zurda, tomó la lanza y condujo a Cerro en el ataque. Después el disparo con la derecha, con la pierna menos hábil, la pelota va pegadita al caño derecho y sobre el final de esta primera mitad en el parque del Guairá. Cerro Porteño, el Ciclón, anota el primer tanto del partido. El equipo de Arce aún no escuchó la campana, no está de retirada, sigue en el viaje de la ilusión a otro título de campeón. Lo hizo Santiago Arzamendi en el parque. Cerro Porteño 1, Guaireña 0. Se complicaba el partido. Un Cerro Porteño que tenía la pelota, pero le faltaba mayor creatividad. Lo intentaba Fernandito Velar en la posición de enganche para poner pelotas al vacío, para intentar filtrar, para que se sumen los laterales. Y Santiago estaba muy activo. Se metió más al medio para juntar juego en esa zona, para buscar el juego en corto. El que lo venía apretando le cede hacia la derecha, sabiendo que quizás no podía hacer daño con esa pierna. Se acomoda con la zurda y después le pega. Arzamendi con la derecha termina sorprendiendo a Espínola. El remate bien esquinado abajo, le duele al arquero de Guaireña, para que Cerro siga vivo, siga escalando, va a seguir peleando el campeonato. Es el mensaje, no con la zurda, con la derecha. Así va Cerro, derechito, buscando el objetivo de campeonar, con este disparo de Santiago Arzamendi a la ventaja en el Parque del Guairá. Gol de Santiago Arzamendi a los 47 minutos de esta primera etapa. Un golazo de Tienda Multimarcas, con Tienda Multimarcas pisa fuerte. Es el segundo tanto de Santiago Arzamendi en la competencia, el gol 159 del torneo de Apertura 2021. 6 goles suma Arzamendi a Liga, todos para Cerro Porteño.
En Sunset Cubiertas ahorras mucho más. Por eso hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítalos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresa ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset. Cubiertas para todo tipo de vehículos. Chevrolet Joy. Llegó la hora de tener el auto que vos siempre quisiste. Con el nuevo Onix Joy tenés todo lo que necesitas para tu día a día, confort, seguridad y economía. Claro que sí, el Onix Joy viene con un motor 1.0 preparado para llevarte a donde quieras con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy Chevrolet encontrará nuevos caminos. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortín Ron Fortín Limón con néctar de maracuyá frutica. La más fresca combinación del ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el maracuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con néctar maracuyá, combinación natural. A ver, Marcelo Recanate, quiero ir primero. ¿Por qué salta lo de Recanate? ¿Por qué ayer Nelson Rivera logra la comunicación con Marcelo Recanate después de la transmisión del partido que tuvimos de Libertad Nacional en el Hincha Opina? Porque hubo unos audios que recorrieron las redes y inmediatamente todo lo que Recanate hace genera ruido. Claro, genera mucho ruido. Fue trending topic. Y en esos audios él hablaba de Olimpia, por supuesto, pero la charla después con Nelson Rivera fue realmente muy interesante porque Marcelo Recanate contó algo que, bueno, yo la otra vez le había dicho acá a los compañeros y la verdad que yo lo tomé como una noticia no muy... o sea, porque, a ver, elecciones en Olimpia tenemos en el 2024. Y la verdad que no, ustedes también lo tomaron de esta manera cuando yo les dije, me dijeron que Marcelo Recanate quiere volver al Olimpia. Yo les dije a ustedes la semana pasada en privado. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. No, pero antes ya habíamos dicho, y le hicimos la pregunta, después la nota que se fue ensuciando por... ¿Te acordás? Hablamos hace un mes y medio con él. Sí. Y él dijo que él era institucionalista. Que iba a esperar, no dijo ni sí ni no, pero dijo, yo soy institucionalista, apoyo al presidente ahora y vamos a esperar hasta la asamblea. Había dicho hace un mes y medio aproximadamente cuando se le consultó la primera vez sobre el tema. No recuerdo, se le llamó en honor a algún recuerdo, algún título, algún partido especial, pero se le abordó ese tema y se mostró cauta a diferencia de los audios y después lo que dijo con Nelson, ¿verdad? Pero siempre dentro del plazo establecido. Sí. Nada de atropellar. No, es más, habló de la comisión directiva del Olimpia actual, habló del caso Trovato, habló de los jugadores del Olimpia. Y vos sabés que yo escucho un Marcelo Recanate diferente. Mucho más cauto, no es el mismo Recanate que nosotros conocíamos. De hecho, en la nota anterior ya habíamos notado también esto. Claro, y ustedes van al escuchar ahora la nota, primero vamos a ir con los audios, mi querido Martín. Después, él es mucho más cauto hoy día. O sea, me da la impresión de que si él definitivamente tiene en la cabeza volver al fútbol, lo va a hacer de otra manera, no va a hacer, porque también dijo en la nota que su deseo de retornar al Olimpia es para terminar algunas cosas que no pudo hacer en su mandato anterior, en su primer mandato. Porque habrá aprendido también de... Aparte que estaba mal en esa época, estaba en tratamiento, tenía un problema con la trombosis, me acuerdo mal, tenía el tema de la familia, que le había pedido que por favor deje el cargo. Primero por ese problema de la enfermedad y segundo por el dinero que ya estaba gastando a esa altura. Recordemos que cuando Olimpia se queda sin dinero, prácticamente negocia los pases de después matar de Martín Silva, Aranda, jugadores con los que tenía deuda, y ya el inicio había sido la famosa pelea donde quedan libres quienes más ganaban, que eran Orteman, Marín, el Hueso Romero,
¿verdad? Martín Silva, el arquero. Claro, Martín Silva después se va porque él se queda para la campaña de la Copa, pero Ah, claro, tenés razón. Es como que no pero había igual más. salió, y el otro que salió así también fue Aranda. Aranda se fueron de regalo. Sí, sí, Libre a cambio de la deuda. ¿Verdad? Ahora dicen, todo ya otra vez camina al clásico que están diciendo, justo antes del clásico, no. Ah, que queremos desestabilizar los Claro, famoso. No, pero van a escuchar la La vieja ahora. práctica tronista, ¿verdad? No. Pero él mismo dice, no, es para el 2024 el proyecto. Sí, pero ¿Por qué vamos a desestabilizarle para el partido? No, y hablando de esto de Marcelo Recanati, pero los audios que aparecieron hablaban que él puso efectivamente 13 millones. Recuerden que después él firma un documento donde asume que la deuda para con él era menor. Él firma un documento. En esta nota él habla de la condonación de la deuda. Por eso. Yo creo que ese factor bruto es el que le puede todavía tener abierta la posibilidad de volver a la presidencia de Recanati, porque si él no, más allá de que hubo cierta presión también, no condonado, no renunciaba a ese dinero, yo creo que a esta altura ninguna posibilidad hubiese tenido Recanati. Porque si uno repasa, Olimpia estuvo al borde de la quiebra, Recanati abandona todo en pleno proceso de preparación del equipo en Copa Libertadores de América, con un montón de deudas, salarios Estuvo en una atrasados, quiebra técnica, Quiebra técnica y se fue. No había para viajar a Uruguay Él abandonó el barco. famoso viaje del primer partido con Defensor. Sí. No había para viajar a Uruguay. Claro, él abandonó el barco, pero producto de esto, y más todavía cómo está Travolini, porque él saca pecho con la nueva situación económica de Olimpia. Dice, yo condoné 13 millones, el que se fue ahora dejó 30. Pero también hay que decir que él armó ese equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores. Eran sus jugadores, él contrató todos los jugadores. El contrató quedó una parte, pero después... pero era el plantel que él armó, o sea, y cosas que salieron muchos jugadores, imagínate vos lo que... Pero ese mérito la gente que tomó el club, incluido el cuerpo No, está bien, pero más el mérito también es de él, porque él, Martín Silva, por ejemplo, se quedó, me hizo recordar la campaña. Martín Silva, Ariosa, Alejandro Silva, Salgueiro. Salgueiro vino el semestre anterior con Gregorio Pérez. Por más que se haya rebalado nuestro tanque Ferreira. No, y después Almeida y los dirigentes tuvieron que... Hace poco hicimos el desglose. Yo recordé el tema del Zorro. La famosa presentación donde Zorro tiene que poner... Zorro Varela también estaba en esa campaña. Empieza a leer dónde estuvo Zorro. O sea, y después también contamos a jugadores como el caso de Prono, Báez, Fabio Caballero, Hernán Pérez, Aquilino Jiménez, Richard Salinas. Había un lindo mix ahí entre quienes vinieron con mucho dinero y quienes estaban modestamente y colaboraron. Acá a ver... Yo no estoy de acuerdo con usted en el mérito de Recanati en esa Copa Libertadores. 6 meses de sueldo le debía. Aquí me dice alguien. ¿Cómo no? ¿En serio hablo? Para mí no tiene mérito porque... Disculpame. Para completar más la información, cómo estaba Olimpia en ese momento y capaz que tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Dice que al plantel le debían 6 meses de sueldo. Hablamos de enero 2013. Pero yo hablo de mérito deportivo, hermano. Las contrataciones que él hizo, él no estaba equivocado. Él se fue y ese equipo llegó a la final de la Copa Libertadores. Si él continuaba, él iba a llegar a esa final. Vos sabés que vivir... Y te descuidaba y hasta era campeón. Si continuaba Recanati... No, en serio. Si continuaba Recanati... Si Olimpia tuvo un paso de ser campeón en ese 2013. Si continuaba Recanati en ese momento, medio equipo más iba a ir por la ventana. Si te acuerdas cómo terminaba el bandeirante y el... enano a Biancucci, no, realmente estaba a Biancucci, sí, no, claro, ¿cómo lo arrancaba a Biancucci? Pero vos sabés que por eso citábamos, Bruno, no ha de haber un tema que polarice tanto, hasta desde los argumentos con el caso de Recanati Olimpia, y hasta te digo más, por el contraste con el perfil de la dirigencia actual, y hasta podría decir de lo que era la dirigencia del estilo de Trovato, porque es radicalmente opuesto, inclusive Recanati como que después inclusive es reivindicado con el tema del FIFA Gate, que en ese momento se tomaba por mucha gente que era algo payasesco o payatesco, como diría nuestro relator. Entonces hay muchísimas cuestiones y en el tema netamente futbolístico se arma esto. Por eso decía, hace poco hablábamos, porque yo también soy de la idea de que es un poco lo que ocurre ahora con Brasil. Claro, te prometen el oro y el moro y traen al jugador. Después esos jugadores van saliendo y dicen, no, el equipo que hasta hace 6 meses era el que compraba todo, está, pero hasta el cogote con el tema de deudas. Porque si vos vas por una cuestión de tecnicismo, la campaña de Recanati en Libertadores fue un rotundo fracaso del 2012.
la famosa jornada acá contra Emelec. Que apuntó mucho más alto. Claro. Apuntó mucho más alto a lo que apuntó en el 2013. Claro, ese equipo tenía un perfil muchísimo más alto. Claro, porque Es la campaña del 3-3. Bueno, pero en el 2013 yo le cité medio equipo y era de Recanate, era el equipo de Recanate, claro, pero jugadores que él llevó, vamos. Es lo mismo, a ver. Bruno, y la gestión de Carísimo Neto para traer jugadores en semifinales fue muy mala. Claro, que el ya sabemos quiénes vinieron, Benítez, Matías Jiménez, Chino Benítez y Mazacote. A Ariel no le va a gustar los Recanates porque le traiciona su pasión, pero está bien. No. Cada quien. ¿Cómo su pasión? ¿Qué pasión? ¿Qué pasión? No, lo de Recanates hay que analizarlo bien. O sea, me parece que revolucionó al Olimpia. Yo no voy a entrar en el tema de las declaraciones, pero le despertó al hincha, al Cerrita y todo, porque después apaga entró en el mismo juego. Del tema de las contrataciones, de llevarlo a Fabro, se movió el fútbol paraguayo, estaba muerto. Puede tener muchos, pero yo, mira, no le saco mérito a él. A Carísimo Neto no le saco mérito. Le salvó una quiebra de Olimpia gracias a Euromedia y su cuerpo técnico. No, fue gracias a la campaña de llegar a la final de la Libertadores. Pero Ariel, esa plata la hizo. No seas esa plata, a ver, momentito. Esa plata la hizo el plantel. El plantel pasaba etapas. Está bien. Correcto, pero cobraban tenés que tener huevo para agarrar. ¿Vos te acordás que el camión transportador de dinero se iba a la villa? Increíble, ¿verdad? Claro. Y ahí cobraba el plantel. Federico, vos tenés es que podés hacer un libro. Espera, Iván Almeida, yo recuerdo perfectamente, esa campaña arrancó él siendo aguatero. Claro, y ellos cocinaban haciendo olla popular para comer, en serio, vos le llamás a Iván Almeida y te va a contar la historia. En serio. Y por eso tenés que tener huevo para agarrar un club que está así en las ruinas como las Torres Gemelas. Es que vos estás hablando de limón y nosotros estamos hablando de guayaba. ¿Cómo que de limón? Hermano, nadie le saca a Carísimo Neto ni a toda esa comisión directiva que se quedó y realmente tuvo, como dicen los españoles, los cojones para aguantar y quedarse, agarrar el Olimpia en ese momento. Pero también. Yo lo que voy es, yo separo lo de el escándalo económico que ya hubo al final, ¿verdad? No, yo voy. No, está bien. Yo voy a lo deportivo, que Recanate no estaba tan equivocado, porque él armó un equipo ya en el 2012, ¿verdad? Y en el 2013 quedó parte de ese plantel. Y ese plantel no fue el que llegó a la final de la Copa Libertadores. Yo voy a eso nomás. Y querer quitarle el mérito a Recanate me parece que va a ser un error. Pero yo respeto la opinión de cada uno. Claro, lo que pasa es que desde los hechos vos tenés razón, pero desde los protagonistas ellos van a decir no. O sea, su presencia... ¿Quién es el presidente de Barcelona ahora? No, pero voy nomás a lo siguiente, hasta por la dinámica, Bruno. Si vamos al caso, ahora el plantel de Olimpia es gestión Trovato. Más allá de que Brunote fue quien levantó la 45. O sea, yo entiendo el tema de las dinámicas de presidente, plantel. Pero en el caso de Recanate fue tan paradigmático porque gran parte de esa situación calamitosa de forma económica tuvo que ver con ese manejo, porque él termina generando una burbuja. Vos citaste lo que ocurrió con Cerro y con Fabro, generó una burbuja porque hay un antes y un después en el 2011. Libertad, todos se volvieron todos, o sea, mira, equipo Guaraní mismo entró en el juego. Guaraní también comenzó a contratar jugadores. Por eso. El fútbol... Situación que si vos mirás... Se pidió más para la televisión tiempo después, o sea... Pero situación que después los clubes también padecieron. Pero por eso te decía, porque en el mismo mundo Olimpia, habrá hinchas que dirán lo que vos decís desde lo futbolístico, y citaste, no se puede negar que él apretó ese botón de un fanatismo cuando todavía el tema de las redes no era lo que es ahora. Él prácticamente se adelantó en ese sentido. Los que están en contra dirán, sí, pero ¿cuál fue el costo? Claro. ¿Cuál fue el costo? Y hay situaciones que si se repitiese tendrían consecuencias peores. Por eso vos decís, mirá que se lo está escuchando más comedido, porque a ver, él abiertamente al sponsor principal de la camiseta le dice, no, ¿sabes qué? No me interesa, voy a poner marca. Ahora que Nike va a vestir después de esta temporada, digo, no, ¿sabes qué? Un día me levanté y quiero armar mi marca Olimpia. Bueno, pero o sea, está bien, pero yo lo único que te digo es que hay un antes y un después de Marcelo Recanate. O sea, él, yo hice un sondeo, más de 5.000 personas en Twitter,
y está en un 70, 30, 60, 40 está. A favor de Recanate, te digo. Eso en redes sociales. Pero vamos a escucharlo. Sí, por favor, Federico. No puse mucho sobre el tema. Porque Ariel es muy apasionado. Sabemos que es apasionado. Lo que pasa es que antes de Recanate... ¿Y por casa cómo andamos? Puedo... Disculpa porque en serio después esa pareja que se pasa flirteando, se tira frasecita yo le traiciono a su pasión, Ariel. Yo por lo menos trato de ser comedido, ¿no? Porque si yo voy acá a por favor, renda suelta a mi lengua, escándalo. Anti-Recanate. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Seguro para tu vehículo. El plan marcas diferenciadas de Atalaya S.A. de Seguros te ofrece la mejor cobertura del mercado. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py y descubre si la marca de tu vehículo es la seleccionada. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o en tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Perdón, Federico. No, la gente recuerda la anécdota de Recanate. No, fue cuando fue 1 año y medio, pero increíble. Recanate hizo todo lo que no hicieron otros presidentes, porque Olimpia pues venía muy mal. Venía de Escabones, Nogués Ubizarreta, Pacielo y Del Mas. Del MAS quizás fue el que más tuvo para invertir. Y todo con crisis económica también, Salvo Escabones que él sustentaba. Pero él también fue... Él condonó deudas también. Sí, 8 meses a contratar todo lo que había de Leandro Machado, Gustavo Benítez y compañía. Y después perdió y se retiró y condonó. Y ahí vino la crisis con Nogués Ubizarreta, la época de Paulín y compañía. Después viene Pacielo, más crisis también, muchas demandas. Y Del Mas agarra y quiere manejar el tipo empresa y también se retira sobre el camino. Por eso lo de Recanate sonó como una salvación en aquel momento. Armó un plantelazo, recuerdo, en 2011. Sale campeón después de tanto tiempo, ¿verdad? Sí. Festeja y en 2012 la cosa ya se fue yendo para abajo. La campaña en la Copa fue mala, perdió el título sobre la hora con Cerro. Y el segundo semestre ya fue la vice de lo que venía. Ahí ya comenzaron los conflictos, ya había sacado a varios jugadores, había un conflicto importante, viene Gregorio Pérez a dirigir al equipo. Y 2013, el acabose, se fue a Recanate, no había quien lo tome, como vos decís, olla popular, creo que entre Iván y su papá pagaron la pretemporada. Seguían los mismos jugadores por una incertidumbre. Y está la valentía de Carísimo Neto y grupo de administrar, pero yo me acuerdo que una vez de Q se fue a pagar unos sueldos, no eran ni dirigentes, en la previa al partido con la U de Chile, Santiago, a para uno, se fue a pagar unos sueldos, creo que Almeida pagó otros sueldos, y después comienza a fomentar la campaña y comienza a recibir plata grande, y ahí todos se ven beneficiados, pero cuando habla de Carísimo Neto y el entorno, hay que recordar que entre semifinal y final hubo un tema con la entrada que fue increíble, y la gente se debe recordar, ¿verdad? Lo que pasó con aquella entrada, la reventa, un montón de cosas. Entonces, fue una plata que llegó inesperadamente, demasiado rápida, y que todo terminó en el partido contra Carapicuá, que recordamos otra vez. Porque a partir de ahí se fueron el 80% de lo que hizo en la Copa. Mazacote creo que fue goleador en esa jornada. Sí, claro. Ella jugaba Rodrigo Resquín, Lola Vente, era un Ismael, el Piojo Ayala y compañía. O sea, fue una Olimpia totalmente diferente ya. Y fue efímero. Lo de Carísimo Neto duró lo que duró la participación en la Copa. Terminó con el partido con Cruzeiro. O nos vamos a recordar cuando lo tuvo el pobre Gustavo Noguera
esperando 3 horas en la piscina y no lo quería atender. Hay una entrevista en La Vieja Caridad. Sí, sé que es histórica. Sí, me acuerdo. Y por eso, y eso duró, claro. O sea, duró muy poco, Claro, ¿verdad, Ariel? claro. Duró Pero lo yo que quiero decir duró- una cosa, duró lo que duró la Copa Libertadores fue un grupo de dirigentes. Yo me acuerdo que estábamos en Río de Janeiro el día, al mediodía contra Fluminense, ¿Tema del hotel? y hotel y avión. No, en el hotel lo estaban echando al grupo. Sí, el hotel lo estaban echando y el avión le decía, no vamos a llevarlo de vuelta porque no se pagó. Y apareció como mecena uno de los noves. Que a partir de ahí comenzó a comprar todos los espectáculos, manejó él proponiendo una plata para salvar el hotel en Río y el avión de vuelta de Río. O sea, así se manejó el tema. Los multitudinarios charter. Claro. Pagaban los charter. Y yo me acuerdo Pero- que una vez se quejó, porque los hinchas, disculpame Bruno, Sí. los hinchas de Colombia se iban tomando unos whisky, porque pagaban el charter y Olimpia recaudaba con eso, y se iban gritando todos y los jugadores no podían dormir. Y era un viaje largo. Y me acuerdo alguien ahí nos dijo, lo que tenemos que aguantar por el tema de... eso eran charters de hinchas, cantando a la vuelta, de ida chupando. Y todo eso fue una campaña, pero increíblemente Federico, particular. te quiero hacer particular. una pausa Sí. y para que hagas también un asterisco, porque Sí. también hay que, yo recuerdo muy bien, no hay que ser injustos. No es que yo sea pro Recanate, pero yo quiero ser justo con todos. Con Marcelo Recanate hubo una presión a nivel de APF en aquella época, que era de terror. ¿Te acordás que? Porque. yo creo que Recanate No, no, también, Federico, dentro no, no, de- dentro escúchame, de su- déjame sí. completar, mira. Sí, sí, no, no, ¿Te pero acordás yo que? también quiero asterisco. No, no, ¿te acordás que O sea, no, él. asterisco, yo quiero el Mira, guión. no, no, está bien. Sí. ¿Te acordás que él. ¿Te acordás que él hizo una movilización en Para Uno en contra con Ángel Lapú? Sí. Que era presidente de la APF en ese momento y después terminó convirtiéndose en presidente de la Conmebol. Como decía Marcelo Recanate, él mismo decía, yo soy anti-establishment. Claro. ¿Verdad? O sea, que estaban contra el poder, ¿verdad? Y yo creo que esa suma de factores, ya en la cuestión económica, el desgaste con algunos referentes del plantel y el tema del, quieras o no, la política dentro del fútbol, lo terminó sacando a él del camino. Pero Recanate armó, deportivamente hablando, armó un gran equipo. Claro. Él tenía un gran plantel. Le despertó al hincha del Olimpia de una manera que yo no recuerdo. El hincha Olimpia se volvió. ¿Cuántos socios tuvo Olimpia en la época de Recanate? Olvídate. ¿Cómo se volvió a las Olvídate, canchas? ¿Cómo se mientras hablaba? nosotros- El desde que hincha de nosotros Cerro. desde que nosotros estamos haciendo periodismo, no hubo un fenómeno como aquel. Fue un fenómeno. Yo me acuerdo Ahí está la palabra. Fue un fenómeno. Olimpia 3 de febrero en el Defensor del Chaco. Y nos íbamos 2 horas antes y la caravana que iba de gente, Olimpia 3 de febrero. La cantidad de socios, no, fue un fenómeno muy grande. Fue. Acá lo de la olla popular es una gran mentira, dice. Eso no fue así. A mí me dijeron que pagaron la pretemporada. También acá me cuenta así, el día del partido con Fluminense a las 15 horas lo echaron del hotel por la falta de pago. 10 millones La de previa. dólares generó esa Copa Libertadores. Y bueno, imagínate. Y bueno, acá vamos a ya entrar porque... Y ahí estaba Trovato en la última parte. Trovato se suma para la semifinal. Trovato aparece en la última parte y me acuerdo Es que, que él, llegó del él, tema del tren. él insultaba a Sí, los yo árbitros. me acuerdo. Sí, yo recuerdo. Es que, a ver, ¿Sabes quién aparecía, Dani? El que Federico. ponía la plata. Claro, Vos ponés Federico. la plata, hermano, un premio Ariel Mareco. Ah, Olimpista, un- premio oxógeno para el plantel. Adelante, venga, Decu prometió pagar un viaje también. ¿Te acuerdas que ¿Cómo? apareció? Decu Claro. apareció y dijo prometió iba a Yo también pagar. viaje a en la Santiago de clasificación, Chile. en la clasificación Sí. de Santiago. Sí. El día que en Ciudad del Este se le gana a Cerro, después viajan a Chile. O sea, Los copas tienen más anécdota no, que... la campaña 2013 es lo más grotesco que puede existir. Los todo que tenía que llegar a la que se enteró la gente de lo de Decud y él entra a la cancha antes del partido con Jules acá, al defensor del Chaco, y la gente lo ve y lo aplaude. O sea, todo ese tipo de trofeos tenía la gente que en aquel momento ponía el dinero y salvaba. Y en el tema de los dirigentes, pues citaba,
el expresidente ahora Marco Trovato se suma ahí para el tema de las semis, que recordemos que al tener ese corte por lo que era el calendario de la FIFA, y en ese interín se da lo de la ida de Richard Ortiz al Toluca. O sea, hay demasiadas cuestiones, pero por eso yo creo que el hecho de que la campaña ha sido tan quijotesca es un buen disparador para describir lo que ha sido la gestión Recanati, porque cuando Bruno insiste, él armó el plantel. El verbo utilizado tiene connotaciones, porque sí, él es quien trae a ese plantel. Ahora, se supone que vos al traer asumís algunos compromisos, y en esos compromisos debe haber una cuestión de factor riesgo-ganancia, y su gestión hizo que el riesgo se elevara enormemente, que la ganancia fuese más producto de otras situaciones y no de una planificación, porque repito, vos ves plantel por plantel, y en el 2012 se apostó fuerte, se quedó fuera. Es la famosa campaña del 3-3 contra Flamengo, pero también es la campaña del 0-6 en Lanús, y lo que ocurrió acá contra Emelec. Y había arrancado tan mal que se genera esa confusión al inicio del 2013, y lo que ya ustedes estaban comentando. Pero para mí ese es el mejor ejemplo de lo que ha sido esa gestión. Por eso yo citaba el tema de la reivindicación con lo del FIFA Gate, pero también no es solamente para afuera cuando Bruno citaba el tema el tema político de lo que era la APF. Fíjate que él mismo tenía problemas con sus dirigentes. Hoy charlando con Cristian Domínguez, Cristian Domínguez es el primero en bajarse de lo que era el trío. Bueno. Después Marcos Canner, después Marco Trovato. Él tenía más que dirigentes, tenía gente cercana como Ovelar y Adrián Weber, eran sus... Jorge Olmedo. Recanati, sí, pero Ovelar creo que abogado, ¿verdad? Lo de anteojo estaba siempre cerca de él. Miguel y José Ovelar eran sus cercanos. En realidad, el administrativo más importante que tenía Miguel, el padre de José. Ahí está, Miguel Ovelar. Bueno, es oyente nuestro, fanático. Sí, acá recaban, por ejemplo, hablando del tema. Adrián Weber era parte logística. A Arnaldo de Culo le dieron una plaqueta en la cancha de Tigre, en la previa del partido con Tigre. Estaba el Mono Tabarelli y José Ovelar. Estaba el Mono Tabarelli. Después nos recuerdan que Marco llegó en octavo, nos dicen aquí. Marco Trovato, aquella campaña. Y Pitoni, cuando hace el gol, se va a festejar con Trovato por el alto premio que había puesto Trovato para esa final. Ahora que él se va y todo, y se han pensado que se iba a insultarle a alguien, a dedicarle. No, se fue a festejar con Trovato, que estaba en la parte baja de aquella preferencia. No, ese fue un combinado, una selección de aportantes, dirigentes, y también me completan que el charter volvió de Río gracias a Escabone. Imagínate a Escabone, que no se presentó a poner el rostro en esa campaña, pero hasta él pagó el tema del charter, del Hotel Salvador Noves y el charter de Escabone. Así estaba el tema. Marcelo Recanati, primero los audios, después la conversación con ABC Cardinal, con Nelson Rivera, ayer terminado el partido de Nacional Libertad. Marcelo Recanati al aire. Puse $13 millones en el club el tiempo que estuve, y le condoné la deuda del club conmigo. Ahora aparece una deuda post-Trovato de $30 millones. Trovato me odia porque él era mi tesorero y un día me faltó el respeto en la reunión y le peché, le llegué contra la pared y renunció después, ¿verdad? Desde ahí quedó con odio hacia mí. Sí, quiero ser presidente otra vez. Existe la voluntad. Hasta donde yo sé, Marco Trovato está suspendido de por vida por la FIFA. No sé si él puede volver a ser presidente del club. En las últimas horas se filtraron unos audios y quería saber si esos audios son reales. ¿Fuiste vos el que dijo esas palabras? Sí, pero se sacó un poco de contexto porque yo puse por escrito en el mismo chat que en el 2024 son las elecciones del Club Olimpia y que no descartaba presentarme para presidente, ¿verdad? Pero hablaba del 2024. Hay una comisión directiva actualmente trabajando electa en el club, ¿verdad?
Marcelo, ¿y tenés pensado, te gustaría volver a presentarte como presidente de Olimpia? Sí, ¿por qué no? En el 2024, entonces, el hincha de Olimpia tiene que ir pensando que Marcelo Recanate quiere volver a la presidencia del club. Así es. ¿Y cómo conversaste ya con alguien? Con Marcelo, contanos, porque es una bomba. No, con un grupo de amigos, ex compañeros de comisión directiva, pero es muy lejano todo, ¿verdad? Estamos en el 2021, estamos hablando del 2024, faltan 3 años, ¿verdad? ¿Y qué crees que faltó en ese ciclo anterior de por ahí? ¿Cómo terminó? ¿Cómo te volvió a picar el bichito? Porque, Marcelo, nosotros habíamos conversado a finales de año en ABC TV y descartabas completamente. ¿Qué cambió entre diciembre y abril para esta bomba que está soltando? Hay cosas que no hice mientras fui presidente del club que me gustaría hacer, y eso es lo que despierta un poco el deseo, ¿no? ¿Qué cosas, Marcelo? No, es una lista larga de cosas. No hay apuro, Marcelo, contanos algunas. No, nada más aclararte que hay la voluntad y que es para el 2024 cuando vienen las elecciones de Olimpia. Entonces, Marcelo, hay una lista de cosas que querés hacer. ¿Puede ser el estadio, por ejemplo, una de ellas? No, es una lista larga de cosas. No quisiera adelantar nada, ¿no? Marcelo, ¿y qué opinás de la comisión directiva actual? ¿Te gusta el trabajo? Sí, me gusta mucho el trabajo de la comisión directiva actual. Y Marcelo, sobre los audios, hay una parte donde hablas de tu relación con Marco Trovato. No quiero hablar de eso. ¿Eso fue sacado de contexto? Es algo sacado de contexto, ¿no? Y la relación es, ¿cómo podrías decirnos? ¿Normal? La relación es buena con Marco, no hay ningún problema. Sobre todo porque uno tenía presente aquella condonación de la deuda, aquella conferencia de prensa. Así es. Y Marcelo, el tema económico, Olimpia, porque me estás diciendo que querés volver a la presidencia, que estás pensándolo, pero si escuchás vos o el hincha sabe que Olimpia está debiendo mucho dinero. ¿Te sentís con el poder, con la fuerza, no solamente física y mental, sino con el poderío económico para volver a subirte a Olimpia? Yo tengo el concepto de que Olimpia se debe y se puede autofinanciar y sé cómo hacerlo, ¿no? Pero eso va a ser parte de mi propuesta para el 2024. Marcelo, estás soltando, discúlpame que te diga, porque estás soltando una bomba tras otra. Olimpia se puede autofinanciar y sé cómo hacerlo. Ese será prácticamente uno de los caballos de batalla. Y preguntarte, Marcelo, ¿cuándo vas a empezar a trabajar en esto? Y si nos podés decir a quién lo tenés cerca. No, lo que te puedo decir es lo que ya te dije, y 2024 está lejos, así que tenemos mucho tiempo para hacer los planes y trabajar, ¿verdad? ¿A Olimpia le faltan jugadores de jerarquía? A mí me parece que Olimpia tiene demasiados jugadores. Es un plantel muy largo. Demasiados jugadores tiene Olimpia. Y Marcelo, ahora el técnico es Orteman, a quien tuviste como jugador. Y también lo trajiste a Salgueiro, imagínate. Sí. ¿Qué opinás de este cuerpo técnico? ¿Te gustan ellos? ¿Considerás que ellos son idóneos para el cargo? Yo creo que ellos tienen el potencial. Si fueras presidente, ¿serían tus técnicos? No, bueno, vamos a entrar en cosas muy profundas y no quiero herir ninguna susceptibilidad, entonces esa pregunta no te voy a contestar. No, entiendo, Marcelo, yo también estoy en el trabajo de consultarte. Así que Marcelo Recanate confirma que tiene pensado, tiene ganas y se va a presentar en el 2024 a las elecciones en el Club Olimpia. Así es. Marcelo, buenas noches, muchas gracias. Gracias a vos. La cabecera del área, mete por el medio para Richard, prueba de zurda. ¡Ah! ¡Se desvía! ¡Travesaño y es gol! ¡Gol! ¡Entró, corre la siguiente! ¡Gol! ¡De Olimpia! ¡Gol! Pega el travesaño, cruza la línea. Ya vemos
una repetición. Se desvía en Roberto Fernández en el intento de cabecear. Desvía. Y ese desvío hace posible, señores, que vaya el travesaño. Pique por dentro del arco, pegado a la raya, pero para mí entra plenamente la pelota. Tendrá que revisar el VAR, pero el asistente ya corrió, marcó gol por ahora, señores de Olimpia. El tricampeón de América, el campeón del mundo. ¿Será que el VAR lo confirma? ¡Confirmado! ¡Es gol de Olimpia! El decano arrancó mejor. ¡Y qué presión, qué golazo, qué disparo de Richard Ortiz! ¡Olimpia gana! ¡Arrancó mejor! Y ya traduce en un golazo por el disparo, por lo certero que fue Richard. Está bien, se desvió, pero es mérito de Richard, probó un zurrazo. Y Olimpia lo gana por 1-0. ¡Qué grande que eso es Olimpia! Federico Arias. Utilizando el término boxístico, desde que arrancó el partido lo tuvo contra las cuerdas. Así lo tuvo. Centro de la derecha, izquierda, por el medio. Guaraní solo una vez logró salir a través de Villalba. Después le costó hasta tener un poco la pelota en su propio terreno. Y aparece el gol con el hombre que fue homenajeado. Con el hombre más discutido que tiene Olimpia, pero que lo decíamos antes del partido. La pegada, el pase, el oficio, varias cosas salvan y hacen que seguramente los técnicos todavía confíen para ponerlo. Probó el remate de media distancia. Fernández cabecea casi sin querer esa pelota porque no piensa en rechazar, no hace el movimiento, le pega la pelota en la cabeza, hace que se eleve un poquito más, que tenga más potencia y que deje sin ninguna chance a Servio, que miró de reojo como la misma. Pegó en el travesaño, se metió adentro y Olimpia, que lo dominaba con todo a Guaraní, ya se pone arriba en el marcador. Pareciera ser que tomaron nota de lo que le había faltado en San Cristóbal. Por eso mencionábamos de una voracidad y una agresividad futbolística que ha mostrado desde el pitazo inicial de Juliadosa. En ese contexto inclusive viene esta tarjeta amarilla a Alejandro Silva, uno de los puntos altos. Y sí, como que hasta la diosa Fortuna quiso sumarse al homenaje a Richard, porque era una muy buena jugada de un Ortiz que se estaba destacando con los cambios de frente, con los pases largos, y sorprende a la línea de Guaraní, que no esperaba un disparo, a tal punto que la postura del Choco Fernández es rechazar, no desviar, y le da justamente el cambio de dirección que es clave para que el serbio quede tieso, el travesaño y luego adentro para salir después y decretar el primer tanto en el Manuel Ferreira para un Olimpia que era muy superior. El primero de Olimpia. A los 14 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo de Tienda Multimarcas. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Es el gol 156 de la apertura, cuarto de esta fecha, es el segundo que marca en el torneo Richard Ortiz, 23 de Olimpia, 19 que le convierten al aurinegro. Walter cuerpea, gana, se mete, atención, dispara de zurda. Impresionante frente a Roberto Fernández, otro corpulento zaguero central. Gana, gatilla la zurda, rasca el piso, Servio se lanza y es gol de Olimpia. Tremendo golazo de Walter González. Y a propósito, los debates sale, ya que hablábamos de los apellidos comunes en Paraguay, Walter lo hizo, tremendo gol y se va ahora por Roque Santa Cruz. Imagínate si se hacía el cambio antes. Walter González marca y se va. Ingresa Roque. Lo hizo Walter arriba en el marcador, el tricampeón de América, el campeón del mundo. Olimpia 2, Guaraní 1. Olimpia, sus dirigentes y bravos leones del gran capitán.
y es el juego de los cuartos. Otra vez en el minuto 15, Olimpia, que había arrancado mejor esta complementaria, tiene su premio con un jugador que sabía que era su última participación, porque ya estaba allí esperando Roque Santa Cruz para el ingreso. Por eso ni siquiera el gol reemplazó las dudas y se pasaba mirando de reojo para saber que él iba a ser el reemplazado. Jugada típica de 9, pelota larga, en el forcejeo utiliza correctamente los brazos para desplazar al Choco Fernández, que ha tenido un partido más que complicado, y luego el enganche ante Morel desde la distancia y saca el disparo fuerte y a contrapié para que Servio no llegue, y decreta en su última intervención nuevamente la ventaja para el franjeado. Federico Arias. Sí, un calco del primer tiempo. Mucho dominio, teniendo a Guaraní contra su arco, un Guaraní que solamente dependía de Keiko Villalba para algunas salidas, pero siempre se jugó cerca del arco de Servio. La pelota en profundidad, y qué promedio de Walter González, ¿eh? Segundo partido, porque él había jugado contra River, ingresado en la segunda etapa, había marcado un gol, hoy volvió jugando su segundo partido, otro gol importante porque le está dando la victoria a Olimpia, y sí, hay que ver qué pasa con el cambio. Falta media hora, Walter metió, mostrando que estaba bien físicamente, ingresa Roque porque el cambio ya estaba establecido antes del gol, para el que quiera condenar al técnico por la decisión de sacarlo, a quien recién marcó y estaría totalmente motivado. Su gol, mucho más importante que aquel frente a River, para el 2-1 merecido por lo de la segunda etapa a favor de Olimpia. El segundo de Olimpia. A los 15 minutos, segunda etapa, Bruno, y es un golazo de Tienda Multimarcas. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. 158 de la apertura, segundo que marca Walter González, 24 de Olimpia, 20 en contra de Guaraní. A partir del gran resultado, de ganarle a un rival muy duro, corre todo el partido y que es muy agresivo, creo que equiparamos lo que fue la agresividad de ellos, y cuando tuvimos la pelota pudimos jugar y encontrar los espacios, y capaz ya el primer tiempo habíamos merecido poder dañar más al rival y se encontraron con un gol, mantuvimos la misma agresividad, seguimos confiando en las virtudes que tenemos nosotros hasta que lo pudimos ganar y haber subido el marcador también. ¿Cuál fue el factor que vio en el entretiempo para continuar con la intensidad que venía proponiendo Olimpia? No, creo que el convencimiento de los jugadores. Sabían que enfrentaban a un rival muy dinámico y que nosotros tenemos que estar a esa altura a partir de cuando no teníamos la pelota, y cuando la teníamos poder circular y encontrar los espacios que se dejaban. Entonces creo que a partir de ahí, del gran primer tiempo que hicimos, entramos de la misma manera y por eso creo que se termina llevando el triunfo. Primer tiempo, muy buena circulación de balón. Después llegó el empate de Guaraní y es como que se perdió la marca. Felizmente se ganó. Sí, tuvimos una pequeña desatención en un lateral, pero creo que igual supimos revertir la situación, seguimos intentando de la misma manera, siendo agresivos, tratando de ser dinámicos, encontrando los espacios por fuera donde tenemos muchas virtudes, y creo que por ahí tuvo mucho la clave del partido. Apareció bien Polenta hoy en el equipo. ¿Qué se gana con su presencia en la zona defensiva? A ver, tanto Diego, volvió Walter también, creo que terminan siendo un plantel muy rico, que tenemos muchas opciones para poder meter mano. Es un jugador que tiene mucha calidad para jugar y que tiene voz de mando, y obviamente con el correr de los partidos, el que va teniendo ritmo va mejorando mucho más. ¿Le preocupa, o mejor dicho, le ocupa que se le estén convirtiendo goles por distracciones que se pagan caro? Sí, a ver, las distracciones son complicadas cuando te convierten, esa es la realidad. Entonces algo que esa voz de mando ahí adentro del campo, de nosotros de mostrarle esas pequeñas secuencias cuando uno no está concentrado muchas veces también y no es gol, demostrársela y tratar de estar atento siempre. Es algo que se va trabajando, pero obviamente que las situaciones de partido cambian y a veces uno como jugador perdía la concentración en algún momento y a veces uno tiene la fortuna de que no sea gol. Hoy tuvimos la desfortuna de que en esa desatención no hicieron gol. Rival difícil y juego complicado, principalmente en la complementaria. Importante llegar a la punta y dar tranquilidad a la plantilla pensando en el duelo internacional, profe. Sí, muy importante haber ganado, terminar hoy en día puntero, esperando que jueguen los otros rivales.
y obviamente ahora a ir a concentrar, a descansar, que sabemos que tenemos un partido importante de Copa de local y que tenemos que jugar con la misma intensidad que jugamos hoy. Este 11 titular podría repetirse en el partido de Copa y serían tenidos en cuenta Derlis y Ojeda. A ver, Brian Ojeda, para explicarle a la prensa, todavía no tenía el alta médica. Yo creo que a partir de esta semana médicamente va a tener el alta. Derlis se está entrenando normal, no hemos podido hacer mucho fútbol con él por lo que es el clima y por los viajes también. Y después, bueno, tenemos que esperar a ver la recuperación de los jugadores. Ya el mismo equipo no puede jugar porque Ale Silva está suspendido, entonces seguro van a haber variantes en esa posición y después ver la recuperación de todo para encontrar el mejor equipo, el más recuperado para jugar un torneo internacional. Al margen del gol, ¿cómo lo vio a Walter González y si cree que podría jugar de titular el miércoles? Hizo muy buen partido Walter, se movió bien, salió a pivotear, encontró los espacios. Obviamente que los delanteros siempre dependen mucho de los goles, del sacrificio que hizo y de todo lo que dejó el equipo, se le terminó dando en la última jugada y bueno, contento con él porque viene trabajando muy bien, ha pasado muchas lesiones anteriormente y bueno, se siente cómodo, se siente confiado y nosotros confiamos mucho en él. ¿Qué te pareció el rendimiento de Richard Ortiz? Hoy se lo vio muy fuerte y con confianza en el medio sector. No es fácil jugar 300 partidos en Olimpia y él tuvo la capacidad de jugar 300 partidos en Olimpia. Creo que es un gran capitán para el equipo, un gran referente para el equipo y creo que hablar de Richard, como hablan muchas personas o muchos periodistas, es duro escuchar eso a un jugador que juega 300 partidos en el club más grande del país. ¿Esta victoria genera confianza para el próximo partido de Copa Libertadores ante el Always Ready de Bolivia? Los triunfos siempre van a generar confianza. Va a ser un partido diferente el de Copa, tenemos que recuperarnos bien y sí es el camino a seguir para cada partido para poder lograr una seguilla de triunfos. ¿Cómo terminaron los muchachos el partido? Mirando este equipo, Oliveira y Polenta están para arrancar el miércoles. ¿Ya concentrarán Hugo Fernández y Derlis González? A ver, terminaron cansados, un campo pesado, un rival muy dinámico, muy agresivo. Repito, vamos a ver la recuperación de todos. Con Hugo y con Derlis no hemos podido hacer mucho fútbol por los viajes y por el tema del clima también, pero sí obviamente que estamos tratando de que puedan agarrar ritmo en los entrenamientos, sabiendo que no hay selectivo y cuando uno tiene una operación de rodilla y está tantos meses lesionado, el selectivo de la reserva es una linda prueba para esos jugadores. Hoy en día no lo tenemos, entonces estamos afianzando mucho en el día a día en ellos para que puedan agarrar ritmo y poder tenerlos con nosotros, porque son dos grandes jugadores. Ramón Sosa. Gracias a Dios, ya ganar un partido importante y eso porque ya eso pero mantener las puntas llegué porque son los compañeros que ya por todo el esfuerzo que toman Chaco partido lo gana. ¿Está ahí para Ramón? Sí, porque ya la cancha ya soy la pelota a lo contrario jugar por ahí, así que yo ayuda para el partido ganado. Después nada porque ya le medí más la de pulso cuera la de rival cuera y nena a mí y Ramón. Sí, para sentir porque yo ahí pues yo puti pai. Bueno, ¿qué significado tiene este triunfo, Ramón? Ahora ese compañero que hay la esfuerzo ya para ahora que partido que toma lo ganar ahora mantenemos allí la punta. Bueno, pero semana usted ya es muy quema de Libertadores y sí, gracias a Dios toca seguridad a mi para el partido para ahora. Bueno, va a ser mañana tú podemos a ver miércoles na pues ya tú gusta ver partido ahí a jugama a ver pende cancha. Sí, se van a no por ahí ya se está profe va a ser mal el equipo porque de la yo ayuda para un importante para el día del partido. Hey, no te jugamos por derecha no hay problema y este no, problema la recogió porque son los lados años por la derecha y a la izquierda. Pero por derecha la año por nada ya. Por derecha sí, pero igual por izquierda igual de eso porque por fuera tranquilo los lados juega. Bueno, Pesqueta como puntero es nada ya. Sí, todo depende de los otros resultados ahí porque son ya por la parte que toman ya los llegué puntero. Mañana ya ve el partido Libertad Nacional. Además la Insaíta y nada. No, lo mejor, ya eso, equipo mejor, mande banana. Ya está, va a salir el resultado que hay. Este empate va a la compañía, no, igual, ya está, me tocó bajo ahí que. Gracias. Ya pongo la parte.
¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recarga desde 20.000 guaraníes y de regalo tenés redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis, internet cambiate a Claro. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único, te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes Boulevard Plaza Pinedo. Podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respaldo a su inversión. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, alcanzando premios y aportes históricos de 300 millones de dólares para el desarrollo del fútbol. Es la pasión por la justicia, manteniendo el mismo formato en todas las competiciones y lograr 99% de efectividad en los protocolos sanitarios en la Conmebol. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal. Areco Brata Catuete. El Olimpia Guaraní, partido intenso. Bien jugado. Lindo partido que justifica a Olimpia en los 2 cuartos de hora. De primer tiempo, segundo tiempo, fue muy superior a Guaraní. Guaraní reaccionó en el primer tiempo con el Queco Villalba, jugador interesante. Qué guapo. Encarador, mostrando todo lo bueno que tenía cuando salió en River, la verdad. Muy hábil, a veces pasó entre 3. Le faltó acompañamiento y Olimpia repitió el lado B que tiene cuando un equipo comienza a jugar atrás de su zona de volantes, sufre bastante, más allá que Guaraní no llegó justamente porque no hubo otro que juegue como el Queco. Josué Colmán apenas un momento, el chico Marino no entró en ningún momento y Fernández está para finalizar, pero realmente Olimpia sí hay que marcar algo en el primer tiempo. Quintanita, Richard jugaron cerca de los delanteros, Walter González le daba un desahogo al Pollo Recalde, Ale Silva jugando muy bien, comprometido, tal vez así que vio la tarjeta amarilla rápidamente, pero con eso no alcanza todavía para decir que Olimpia está bien, ¿verdad? Estamos hablando del equipo que está puntero, junto a Libertad, pero muchas veces también decimos Libertad a medias. Entonces estamos hablando de un campeonato. Yo sé que Johnny va a estar pensando, si está escuchando, dice el tema de la nivelación para abajo, ¿verdad? Que muchas veces es discutible, pero son los equipos que más han sumado, pero que no llegan a redondear un rendimiento de 90 minutos. Guaraní lo tuvo después los 10 minutos final de la Olimpia, pero con mucho empuje y nada de claridad. Por eso sobresalieron los Polenta, Antolín rechazando todo lo que venía, Polenta gritando con el don de mano que tiene el zaguero uruguayo, pero fue un partido realmente lindo, intenso. Sí, yo creo que por eso hace rato cuando analizábamos esto, los primeros 15 minutos del Olimpia es una especie de manifiesto del plantel por lo que fue lo del martes pasado. El famoso peor no se puede jugar y si no nos calienta esto, bueno, ¿para qué estamos? Y en esos 15 minutos me parece que Olimpia ha demostrado un poco el rumbo, cómo tiene que jugar. Después ellos serán los que saben si es que ese buen lapso es solamente para 15. Y porque, a ver, hoy en día en el fútbol, vos sabés que al no poder tener constancia en picos tan altos, vos decidís apostar en algún momento y tratar de que haya un retorno con el resultado. Con el resultado, manejar el trámite del encuentro. Yo creo que Olimpia consigue en los primeros 15 minutos porque el gol de Richard llega justamente cuando se completa el primer cuarto de hora. Y después me parece que se dejó estar, le faltó ese siguiente salto para liquidar el encuentro. No voy tanto al tema porque a ver, en el plano local sabemos que no hay super equipos.
Y es una tendencia que hace rato se ha dado. Cualquiera de los 4 de arriba, hace rato inclusive dábamos una combinación donde pueden quedar otra vez en la misma línea luego de esta fecha. Lo que pasa es que con la dinámica del partido a partido, yo creo que ya queda lejos lo que fue el partido contra Guaraní, decir, bueno, ¿qué equipo tiene que poner Orteman para el partido contra los bolivianos, contra Always Ready, de pasado mañana? O sea, esto ocurre y todos lo están haciendo, porque veía el mal humor pre-Olimpia Guaraní era tal que los hinchas hasta se agarraban del resultado de Táchira, que había perdido 5-0, y decían, mira quién nos ganó, y capaz dejaron de leer que Táchira había guardado prácticamente a todos los titulares para el partido contra Inter esta semana. Veía que La Guaira hizo algo similar, sin ser muy drástico, porque veía el equipo que puso... Bueno, empató 0-0, ¿no? Sí, y puso, ponerle que 4 o 5 titulares. Táchira había colocado 2 o 3 titulares. O sea, voy nomás al tema de enfocar. Si algún hincha de Always Ready dice, bueno, contra Guaraní pusieron suplente, yo se le digo, no, contra Guaraní pusieron a todos los titulares, porque Olimpia en estos momentos está en la búsqueda de parejas. Porque vos decís, ¿cuál es la saga central? En algún momento era Saúl Salcedo, Luis Cáceres, que Antolín, Polenta, Carlos Rolón. La saga central ideal a principio de año era, en condiciones normales, Salcedo Polenta. Claro, exactamente. ¿Sí? Y Salcedo no está. Vos decís, el doble 6, ¿dónde están? Domingo, Jordan Santa Cruz, Rodrigo Rojas, jugadores que ya prácticamente no aparecen. Ojeda. Ojeda, y queda, porque por eso hace rato decía, el Quintana Ortiz del sábado pasado sí, recontra sí. Es más, ahí ya a Quintana uno ya es más inclusive exigente. No es el chico de 19, 20 años que está jugando su segundo partido, que fue el contexto de San Cristóbal, y que se amilanó un poco porque en los primeros 5 o 10 minutos pasó mal la pelota. Ya es. Mira, en ese momento favorable, al inicio del segundo tiempo, ese disparo que le da mal y termina pegándole en el pollo y que termina con el remate, creo que de Tito, que pega en el travesaño. O sea, ya se le va a exigir más. Y después el tema de las duplas de adelante también. Porque en algún momento era, bueno, ¿quién acompaña? Era Roque Pollo. Y hoy sigue buscando Olimpia quién acompaña a Recalde. Entonces, yo creo que está en esa búsqueda y mira que resta obligada porque fue expulsado. Pero Alex Silva en esos primeros 15 minutos jugó también muy bien. Muy bien, por eso están y el pase a Walter para el segundo le da Alex Silva también, ¿no? Sí, por eso recordaba a Walter cuando dice, sí, yo quería devolverle, porque viste que esa es la primera reacción del compañero, pero dijo... Porque Alex Silva siguió la jugada, pues. Claro, tenía el arco tan de frente, tan a disposición, y luego de haberse sacado encima a Fernández. Y es preguntar, bueno, ¿quién va a ser el reemplazante de Alejandro Silva? Ese es el punto. Vamos a colaborar con Johnny ahora. ¿Qué tal, Johnny? Federico, buenas tardes, saludos para todos. Johnny, me comentaron, entre tantas las cosas que se comentan, primero le quiero enviar un saludo a ver, un niñito de 3 años, olimpista, que nos escribió el padre, recordando lo de Pepe Cardoso, porque Pepe Cardoso, uno se olvidaba, Pepe Cardoso fue el técnico del 2012, cuando Olimpia clasifica la Copa Libertadores. Él reemplaza a Gregorio Pérez, y después de Canate, no lo renueva, viene Almeida. Me hacía acordar el señor Oscar Aldana, que le envió un saludo a su hijo Bastian Hassiel, 3 añitos, fanático olimpista, futuro futbolista, dice. Johnny, si arrancamos por la pregunta en el arco, ¿quién va? Yo no sé si Sergio Horta me llevé la película clara, Federico, pero me parece que hay un 50-50 que arranque Aguilar y que también tendría chance Olveira para continuar en el equipo titular. Bueno, me comentaba uno de los tantos que siempre nos comenta cosas esta mañana, que probó con López a la derecha Orteman y que no satisfizo mucho López para reemplazar a Silva ante Always en esa zona. Sí. Recurrir a López, recurrir a Sosa en esa zona y que Chelo o Néstor Camacho vayan por el sector izquierdo. Pero también hay que decir que en los mejores partidos de Ramón Sosa fue por... A la izquierda. Perdón, por izquierda. Claro, vos sabés que esta persona me decía que no piensan Sosa a la derecha y Estigarribia a la izquierda. Primero porque a Estigarribia lo considera mejor por dentro.
No tan afuera. ve que no tiene tanto desborde ya a esta altura. Cierto. Entonces lo ve mejor por dentro los demás, y entonces por eso probó con López para mantener a Sosita a la izquierda, ¿verdad? Vale lo otro, Federico, más allá de que Ramón tenga preferencia de jugar ahí donde gran parte en River lo hizo, para mí Sosa es mucho más desequilibrante jugando con el perfil cambiado. O sea, a lo que vos Estoy decías, totalmente de acuerdo. Es una especie de Aquino en Guaraní y Cerro. Claro. Diestro que juega mejor a la izquierda. Sí. Porque él cuando hace la diagonal va por fuera o por dentro indistintamente. No es un tipo que tenga algo mecanizado. Entonces yo no creo tampoco que lo mueva Sosa de la izquierda, Johnny. Y el mejor ejemplo antes, Johnny, es el gol contra Táchira. O sea, es un gol donde a Ramón le beneficia jugar con el perfil cambiado por el desarrollo de esa jugada. Sería muy alocado si por ahí mete Alan con Otálvaro por ese sector derecho, Johnny. Yo creo que sí, Daniel. Creo que piensa en otra variante, en otro cambio, y no encima laterales. Es un volante con lateral y no lateral con lateral en esa zona derecha. Bueno, y si descartamos a López, que desde el rasgo era comprensible, no así desde el momento. Ramón y Chelo. No, pero acaba de decir Ariel. Camacho. Por eso. Vos decís Camacho y moverlo a Sosa. Sí, yo creo que Camacho puede ser, Daniel, que juegue por derecha y que Sosa se mantenga por el sector izquierdo. Pero también hay que decir que... O sea, Camacho por derecha, vos decís. Y tendría que jugar en ese puesto, Daniel, y es que lo quiere más generar Ramón Sosa. No, si no, lo manda más allá de esta percepción que habíamos compartido con la audiencia. Sosa rindió mucho también jugando por derecha. No, ya más sé. allá de las situaciones que por ahí pueda tener entradas en diagonal, mayores variantes para desarrollar su gambeta. Pero en River yo transmití muchos partidos. Es que él jugó, más inclusive por derecha. Es que igual rindió. Es que el famoso partido de la fecha 1 es Ramón Sosa por derecha y el colombiano López por izquierda. ¿Sí? El primer partido en que Olimpia llega con el tema del COVID y que en la dupla era los que ahora se fueron a Brasil, Paiva y Colmán. Entonces vos lo que decís, Johnny, es Ramón por derecha y Camacho por izquierda. Pues no lo veo a Néstor haciendo el trabajo de perfil cambiado. Sí, y por eso, Daniel, tiene alternativas en Cristian Ortman, pero pensando en Cielo Cigarrilla, ¿cuál fue el mejor partido hasta ahora de Cielo jugando como volante? Fue ante Libertad. Sí. Una exigencia importante, y viene este partido Copa, pero se juega contra el conjunto boliviano, seguramente va a venir aquí a ver qué puede hacer en algún momento, y con la experiencia que tiene Chelo Tigarría me parece que no hay que descartarlo, que él juegue por izquierda, Ramón Sosa vaya por derecha, y que por el medio se mantengan Richard con Hugo Quintana. Yo creo que el doble C se mantiene, ¿eh? Y si había alguna duda por lo del martes, el sábado fue clave. Lo que voy a decir con el tema de Chelo contra Libertad, hay que decir también, Johnny, que se supone que contra Always Ready el equipo va a estar en una situación de mayor ambición. Contra Libertad se logró la ventaja y era preservar esa ventaja. Sí, pero yo recuerdo ese segundo tiempo, Daniel, con una salida tremenda. Creo que tuvo mayor velocidad que el brasileño que juega en Cerro en esa salida de Chelo Tigarría. Digo nomás con relación al aguante que él pueda tener a la hora de salir, porque presionaba adelante, retrocedía para acompañar al Tito Torres. Mucho trabajo tuvo en ese partido Chelo Tigarría y termina haciendo en los últimos minutos esa corrida sensacional para ganar la banda en este partido contra Libertad. Gracias, Johnny, muy amable. Hasta mañana. Adiós. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresino ligeramente picantes y el chile queso maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas.
hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a www.personal.com.py/Disney Plus y entérate más. Personal, la fibra óptica más rápida. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Podemos repasar con Ariel, por favor, los resultados de la primera división, el partido pendiente para hoy, la tabla, la próxima fecha, y después ya nos metemos también al fútbol de la división intermedia. Se jugaron 3 fechas ya de la intermedia. Sí, y hay un equipo, un solo puntero, ¿eh? Sí, señor. El general caballero de Mallorquín. Juan León Mallorquín. 9 puntos, 3 de 3. Tenés lo de la primera, Ariel, por favor. Por supuesto, Bruno, la victoria 3-0 de 12 de octubre frente a Sol de América. Triunfo de Olimpia por 2-1 frente a Guaraní. Ganó Cerro Porteño 1-0 a Guaireña, empate a 1 entre Libertad y Nacional. Y hoy van a cerrar esta fecha 13 Luqueño y River en el Feliciano Cáceres a las 18:15 horas. Y así está la tabla de posiciones. Libertad y Olimpia con 26, Nacional 25, Cerro Porteño 23, Guaireña 19, Guaraní 15, 12 de octubre y Sportivo Luqueño con 14, Sol de América 9 y River 6. Los más comprometidos en cuanto a la tabla de promedio. River en la última colocación con 1.078, ya seguido por Sol de América que está con 1.122, Sportivo Luqueño 1.146 y 12 de octubre 1.195. La próxima fecha, que es la fecha 14 del campeonato, el viernes, Nacional Guaireña en el Arsenio Erico a las 18 horas. El día viernes también van a jugar 12 de octubre Luqueño en el Luis Salinas a las 20:15. Cerro Porteño Olimpia el sábado en la Nueva Olla desde las 20. El día domingo tenemos este partido, Guaraní Sol de América en el Rogelio Olivieres 17:45 y queda para el día lunes River Libertad en los Jardines del Quelito a partir de las 19 horas. Renovate con Bristol. Trae tu celular viejo y te cambiamos por uno nuevo. Aprovecha los descuentos en todos los modelos. Sí, como escuchaste, en todos los modelos. Escucha esta super oferta. Celular Xiaomi Redmi 9C, precio normal 18 cuotas de 183.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tigo sabe qué es lo que sentimos por el fútbol. Solo se cura con más fútbol. Por eso, conectate a tu pasión con el plan de TV, así no te perdés de ningún partido del fútbol local o tu club favorito. Para que alientes sin parar, ingresa a tigo.com.py y empezá a disfrutar hoy mismo. Tigo nos mueve la misma pasión. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500.000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil. Enviando a cobrar
cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales, Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 595212891.000. Resultados de la fecha 3 de la intermedia: ganó San Lorenzo 1-0 a Independiente, empate 3-3 entre Ameliano y 3 de Febrero, igualdad 0-0 entre Fernando de la Mora y Santaní. Mismo resultado se produjo entre Trinidense y Sportivo Iteño. Triunfo el 2 de mayo 1-0 ante Rubio Ñu. Victoria de Guaraní de Trinidad 2-1 frente a Resistencia. Ganó Tacuarí 3-1 a Fulgencio Yegros. Y General Caballero de Juan León Mallorquín de visitante se impuso por 1-0 frente a Tirá. Ya entre semana se va a jugar la cuarta fecha del campeonato. Mañana Santaní Resistencia en la ciudad de Santaní. Iteño 2 de mayo, que va a ser en la ciudad de Itá. El miércoles, General Caballero de Juan León Mallorquín, que va a recibir a Trinidense. Rubio Ñu ante Fernando de la Mora. Guaraní de Trinidad ante Independiente de Campo Grande, y 3 de febrero Tacuarí. El jueves, Fulgencio Yegros, Átira, Ameliano Capiatá y San Lorenzo General Díaz. Fecha número 4 de la intermedia. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar Baby Superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram, @cerámica_Itagua. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800650. Altaos, artesanos del sabor. Hoy estaremos con peligro de gol de 9 a 11 de la noche en ABC TV. Murió Carlos Timoteo Grigol, Federico, a los 86 años. Estaba con la afección del COVID, ¿verdad? Si bien es cierto, tiene una edad importante ya. Estuvo internado cerca de 2 meses. Carlos Timoteo Grigol, que el más joven lo va a recordar por los títulos que nos fueron con Gimnasia, y lo que tenemos un poquito más de edad con los títulos que logró en Ferrocarril Oeste, con Adolfino Cañete y un gran equipo. En el 82-83 cambió un poco la historia del fútbol argentino, ¿verdad? Porque era River, Boca, Independiente, y apareció Ferro, ganando títulos con grandes equipos. Un tipo docente. Él era el famoso que cortaba el césped de la cancha, con el tractorcito, con la boina, le llamaban el viejo. Y después Gimnasia popularizó el último partido cuando le pegaba una cachetada a cada jugador antes de ingresar. Se le fueron los títulos en la última fecha, uno con San Lorenzo de Almagro, y el otro con Vélez, de Chilaver, cuando Chilaver le ataja el penal a Burruchaga. Sí. Vélez Independiente. Y él era docente, y después que River sale campeón del mundo, se va a River y reemplaza al Bambino Veira. Y contaba Ruggeri que el plantel se le resistió, le hizo la vida imposible. Y cuando comenzaron a quererlo, a darse cuenta que era una gran persona, le echaron. Y dice que se fue, le preguntaron a Ruggeri así en su carrera cuál fue una de las tristezas más grandes que había tenido, ¿verdad? Y le echaron porque no anduvo el equipo. Y no fue a tiempo que se ganó el plantel. Realmente, mucha gente debe estar porque dice que era un tipo que enseñaba mucho, ¿verdad? Calmo en las entrevistas. No era un gran personaje, pero de los 80 uno puede decir que entre Bilardo, Pastoriza y Grigol estaban los mejores técnicos del fútbol argentino. Eran las 3 escuelas, una separada de la otra. Lo que vos recordás de esos 2 torneos increíbles que pierde
Hay que decir que ese torneo del 95, que pierde contra San Lorenzo en la última fecha, Sí. San Lorenzo en la cancha de Central, y Gimnasia contra Independiente, el gol de Mazzoni. Habrá sido probablemente el momento de mayor consumo de Asunción, área metropolitana y Paraguay, de lo que era el cable del fútbol argentino. ¿Sabes por qué? Porque al estar involucrado San Lorenzo, que venía también de una sequía importante, la gente seguía mucho lo de Videomatch de Tinelli. Entonces era un golpe a golpe entre el San Lorenzo de Bambino y el Gimnasia de Timoteo. Y bueno, que se define en la última fecha de forma increíble. Fue la transmisión en duplex. Claro, Aquella, sí. exactamente. Entonces, para recordar después lo que había pasado con el equipo de Chilavert. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen en Bruno Corsi? Pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir. Todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi_. Roque Santa Cruz y Tacuerda Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vitala y descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Gracias por los obsequios, Día del Periodista, a la gente de Interfisa, a la gente de Visión Banco, a la gente de la Conmebol. Muchísimas gracias también. Bueno, para la gente, cuidado. Te has vendido. Día del Periodista y la secretaria o secretario, ¿verdad? Cumplimos ya con todos, Edgar. Con todos. Gracias, Edgar. 1991, el periodista Santiago Leguizamón es asesinado en Pedro Juan Caballero. En 1949 nace Carlos Bianchi, uno de los directores técnicos más exitosos de todos los tiempos. El Virrey, como fue apodado, ha sido el DT más ganador de la historia del fútbol argentino. Además ganó 4 veces la Copa Libertadores y 3 veces la Intercontinental. Récord que ninguno otro ha logrado. Con 2 equipos. Vélez y Boca, ¿verdad? Sí. 1964, Alfredo Di Stéfano disputó su último partido de la Liga con el Real Madrid en un triunfo de la Casa Blanca. 1-0 ante el Real Oviedo. 1995, Andoni Zubizarreta llega a 100 partidos internacionales con la selección española. ...570 nace Mahoma, profeta árabe, fundador del islamismo. Falleció en el 632. Después de Cristo ya esto de verdad se entiende, ¿verdad? 2005 muere Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo, nació en 1917. Santoral Ariel. Sí, señor. Atendé. Dame fuerza porque después esa comilona, hermano. Señoras y señores, Con Bruno Pon. San Anacleto. Anacleto hay. Ahí en Anacleto, sí. Sí. San Basileo. Y Santa Exusperancia. Eso sí, no. Exusperancia es con X. Después X,
Exusperancia. Mira si te cae hoy la fecha y tu mamá te dice, mi hija te llamé así por el tema del almanaque. Eso. Y bueno, Eso te van a abreviar después. Exusperancia, no puede ser. @exu. @exu, sí. Nos vamos, muchachos, volvemos hoy a las 9, porque hay fútbol, recordemos, hoy juega qué lindo, River contra Luqueño, nueva administración, primer partido del nuevo presidente, hoy con Luqueño. Sí, tenés razón. Sí. Bueno, el doctor Rodríguez. Nos vamos, señores, buenas tardes. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. COVID-19, mayores de 75 años ya pueden registrarse para vacunación. El Ministerio de Salud anunció que a partir de hoy está habilitada la inscripción para la inmunización contra la COVID-19 para personas desde los 75 años de edad. Lo que pasa en el mundo. Una aerolínea de Estados Unidos veta a una senadora por negarse a llevar mascarilla. La aerolínea estadounidense Alaska Airlines vetó este lunes de sus aviones a la senadora estatal republicana Laura Raybould, que es miembro de la Cámara Alta de Alaska, por su negativa continua a llevarse mascarilla durante los vuelos. Temperatura en Asunción, 24 grados. Esté atento. Siempre.